Bueno, pues bienvenidos a la parte de tertulia, a la parte de debate. Xavi García Albiol, bienvenido. Vamos a hablar de muchos temas y muchos de ellos te incumben plenamente. Todo lo que ha pasado con el tema del Prat, el tema del laudo arbitral, la advertencia por parte de los propios sindicatos de que esto ya no es una cuestión que vaya a afectar exclusivamente al Prat, sino que lo quieren extender en las principales fechas. Ayer, lo verían todos ustedes, se lo mostrábamos en el programa, pues hoy se confirmaba. Registraban ya esa petición de huelga para 25 días perfectamente repartidos, cogiendo puentes, festividades, todos los días señalados a efectos de turismo y de viaje en todos los aeropuertos españoles. Así estamos. Respuesta que daba el Gobierno: laudo arbitral obligatorio. En 24 horas se tiene que designar a la persona. Si no se ponen de acuerdo las dos partes, ya les adelanto que una de ellas, los trabajadores, han dicho que la persona que quieren que haga esa función arbitral es Julio Anguita. Hablaremos de ello, de si esto es politización o no es politización. Pero si no se ponen de acuerdo, el Gobierno va a designar a la persona. Y en 10 días tiene que estar resuelto. Tiene que haberse laudo. Y a partir de ese momento, de obligado cumplimiento, es decir, que se zanjarían esas huelgas, o por lo menos se podría tener esas huelgas, pero con los servicios mínimos y con el arbitraje que designase, en este caso, y si no hay acuerdo, el propio Gobierno. Hablaremos de eso, hablaremos de qué ha pasado con la famosa ley de referéndum, si dan marcha atrás o simplemente la esconden para intentar evitar que el Gobierno pueda actuar en determinados plazos, más cómodamente, etcétera. Y atención, porque además nos lo señalaba Xavi García Albiol hace un momentín a micrófono cerrado, ese protocolo de actuación del Parlamento catalán, yo no sé decir con o contra la Guardia Civil y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si quieren entrar para hacer una investigación, destapados, fuera pasamontañas, no pueden proteger su identidad. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo a ellos. Si entran, tiene que ser con permiso de la presidenta del Parlamento. Si no les da permiso, no podrán entrar. Tendrán que ser acompañados por responsables de seguridad del Parlamento. Tendrán que ir a una salita preparada adicional, es decir, no se van a poder mover por el Parlamento catalán. Yo, ahora lo hablaremos, no sé si todos estos puntos que se han registrado son legales, no son legales y cómo se van a acatar. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello. Xavi García Albiol, bienvenido. Beatriz Talegón, bienvenida. Gracias. Jordi Gordon, muy buenas. Hablaremos de todo eso. Hablaremos también, va a estar con nosotros, os lo digo ya, os lo adelanto, Pedro Altamirano, la persona que ha sacado el equivalente a la Asamblea Nacional Catalana en la Asamblea Nacional Andaluza, porque asegura que justo después de ese pronunciamiento, de esa ruptura con España de Cataluña, ¿quién va a ir? Según él, Andalucía. En unos momentos lo debatiremos, Jordi y Beatriz. Os presento también a Ana Samboal, Carlos Dávila. Buenas noches. Que sé que estás esperando esa entrevista, Carlos. Hombre, yo a los humoristas siempre les recibo bien. Bueno, tendremos esa entrevista y vamos a lanzar ya la pregunta. Gemma Mirón. Pues Carlos, hoy le planteamos a nuestros espectadores si respaldan que el Gobierno utilice todos los mecanismos para frenar la huelga en los aeropuertos. Ya saben, si opinan que sí, llamen al 905-855-001. Y si por el contrario creen que no, el mismo número terminado en 2. También les recordamos el hashtag de nuestro programa. Pueden opinar de todo lo que pasa aquí a través del Twitter, a través del hashtag Al Día el Debate 13 Televisión. Bueno, pues Gemma, no te vayas muy lejos porque te voy a pedir que nos detalles ese laudo arbitral, las condiciones que incluye y cómo se lo pueden tomar los sindicatos. Pero vamos a escuchar al ministro de Fomento, al señor de la Serna. Atención. El Gobierno entra, eso sí, con contundencia y con firmeza en un conflicto que está generando un problema importante a la economía, a los españoles, a los turistas que nos visitan y a la imagen del país, y entra desde el momento en que ha fracasado la mediación. Con contundencia y con firmeza, Xavi. Ese laudo en unos momentos nos lo va a explicar Gemma, pero es obligatorio. En 4 horas tiene que estar designada la persona. Si no se ponen de acuerdo las partes, el Gobierno va a decir quién es. ¿Es la respuesta adecuada, proporcional a la gravedad de esas huelgas que ya parece que se van a ir extendiendo por toda España? Partimos de la base de que cualquier reivindicación laboral es legítima, y en este caso la de los trabajadores de la empresa Eulen, que está contratada en el aeropuerto, también nos lo parece. Ahora bien, cuando estas reivindicaciones lo que acaban es eternizándose en el tiempo, lo que acaban provocando es que durante día tras día, en un mes tan crítico como es el mes de agosto, se perjudiquen a tantos centenares de miles de españoles y de viajeros del resto del mundo, pues hombre, sí que llega un momento en que el Gobierno de España tiene que actuar porque esta situación no se puede prolongar, no se puede eternizar en el tiempo. Han de ser capaces de encontrar trabajadores y empresa
una solución intermedia que sea satisfactoria para ambas partes, y si eso no es así, pues el Gobierno tiene que actuar y ha dado un primer paso incorporando a los apartados del control de accesos a la zona facturación a la Guardia Civil. La verdad es que a mí ver la Guardia Civil en el aeropuerto de Barcelona no me produce ningún rechazo, bien al contrario, me parece muy bien. La fluidez en estos momentos es total en el aeropuerto de Barcelona, y si, como se apunta, en los próximos días no son capaces de avanzar en esa dirección, pues el Gobierno designará a una persona que intente poner un punto de equilibrio. El Partido Socialista ha reaccionado, lo llama esquirolaje. Los sindicatos, UGT y demás han reaccionado también. Consideran que esto es violar el derecho de huelga. Hemos visto durante la huelga del Prat también a gente de la Asamblea Nacional Catalana aprovechar para ir al Prat, al aeropuerto, a repartir folletos separatistas. ¿Está politizada esta huelga, Xavi? Es evidente que las reivindicaciones de los trabajadores son legítimas, pero que formaciones políticas como el PSOE o como los independentistas están utilizando esas circunstancias para intentar barrer hacia su casa, ¿no? Resulta curioso, por ejemplo, ver cómo desde el Partido Socialista se critica, se insulta a la Guardia Civil, diciendo que son unos esquiroles, cuando, si hacemos un poquito de memoria, en el año 2010 creo que fue cuando el Partido Socialista estaba gobernando en España y los controladores aéreos también bloquearon todo lo que es los transportes en los aeropuertos, en una huelga que fue salvaje. El Partido Socialista, que repito, gobernaba en ese momento, no tuvo ningún tipo de complejo en habilitar, me parece que fue al ejército, para llevar a cabo las tareas de control, efectivamente. Y entonces nadie del Partido Socialista salió criticando a su gobierno. En este caso, lo que está haciendo el gobierno de España, me parece que lo está haciendo muy bien, es garantizar que los centenares de miles de catalanes y del resto de españoles y de personas de fuera de nuestro país que necesitan utilizar el aeropuerto porque se van de vacaciones después de un año de estar trabajando, es que hay por cuestiones laborales. Es que están regulados los servicios Vamos mínimos. A ver, los servicios mínimos se tienen que cumplir. Claro, pero los servicios mínimos y el derecho de huelga también. Lo que es impresentable es que se alargue en el tiempo una serie de acciones. Pero la culpa no lo tienen los trabajadores. Una serie de acciones que están perjudicando de una manera, como por ejemplo que un señor o una señora que tiene que coger un avión tenga que esperar 3 horas, tenga que esperar. Pero alguna responsabilidad tiene la empresa, ¿no? Que no se niega a reconocer los derechos laborales de los trabajadores y aumentar los salarios, cuando además estamos viendo otra cosa. Primero, AENA tiene responsabilidad, que es el gobierno, el Ministerio de ¿Pero por qué tiene responsabilidad AENA? Porque es accionista de los aeropuertos. Y AENA, por cierto, en 2016 ganó un 49% más. Es decir, que los trabajadores ganan 900 euros. Pero es que es un discurso... Están pidiendo un aumento salarial. Es un discurso absolutamente demagógico. Ah, es demagógico. Vale. Porque alguien gana 900 euros y no le da para vivir es demagógico. Vamos a ver, pero es demagógico, y te diré por qué, perdona. Es demagógico porque AENA lo que hace es contratar un servicio a una empresa privada. A la baja, totalmente a la baja, y los trabajadores sufren las consecuencias. Igual que hacen los ayuntamientos de Izquierda Unida o del Partido Socialista, que contratan servicios externos para recoger la basura, para los barrenderos. Algún límite habrá, ¿no? O los salarios se pueden bajar indefinidamente. AENA presenta una oferta y hay una serie de empresas que se presentan. Está mal hecho, ¿no? Y porque va a estar mal hecho. Xavi y Jordi, vamos a ver si os parece, vamos a tener que ir a publicidad en nada, pero quiero que, Gemma, danos 3 pinceladas. A la vuelta vamos a explicar perfectamente en qué consiste ese laudo y cómo va a entrar en todo esto que se estaba debatiendo. Te doy la palabra también, Carlos, pero danos 3 pinceladas de ese laudo, la respuesta que ha dado el Gobierno a ese anuncio generalizado de huelgas. Carlos, pues 3 pinceladas muy rápidas y luego después de la publi lo explicamos detalladamente. Lo explicamos ya con detalle. Sí, los sindicatos y EULEN van a tener 10 días para llegar a un acuerdo para designar a un coordinador, a un árbitro. En el caso de que no lleguen... 24 horas, perdóname. 10 días es el acuerdo total. Exactamente, disculpa. 24 horas para nombrar a un árbitro. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, sería nombrado por el Gobierno. Y luego, una vez que este árbitro ya tiene 10 días para una propuesta, y esa propuesta sería de obligado cumplimiento. Es decir, que el laudo, lo que más se temían, que decían, no puede ser un laudo obligatorio. Bueno, pues eso es justo lo que ha anunciado el Gobierno. El laudo es obligatorio. ¿Que no se ponen de acuerdo? La persona la designo yo. Vamos a publicidad y nos cuenta todos los detalles de esta medida y os abro ya toda la mesa. La huelga es un acto ya de legítima defensa. Si no se combate
no solamente lo que se está haciendo, sino lo que se va a hacer, es que tenemos vocación de esclavos. Creo que es un combate que es necesario. Ahora, si la gente, repito, para mí es clave lo que haga la gente. Si preferimos ante el televisor ver la roja a pelear, pues nada, comer fútbol, hijo. Julio Anguita es la persona que han propuesto los trabajadores como árbitro. Estas declaraciones las realizaba hace 7 años en un acto del Partido Comunista. La música no era nuestra, la música era la música que había en aquel evento, en aquella fiesta, en aquella celebración, lo que tuviesen. Y esas eran las declaraciones y tal, y cómo se definía y definía una huelga. Julio Anguita, no sé yo si es el modelo de árbitro neutral que está buscando el gobierno, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver, y entramos ya a debate de todo esto. Gema, detállanos esas propuestas, ese laudo arbitral, cómo se aplicaría, cómo se impondría, etcétera. Perfecto, pues esta medida se toma con el objetivo de poner fin al conflicto en el aeropuerto de Barcelona. Pero como decía Carlos, vamos a detallarlo en un plasma para que lo vean nuestros telespectadores. Hay un plazo de 24 horas que tendrán los trabajadores y Eulen para llegar a un acuerdo y obtener un mediador. En el caso de que no llegaran a ese acuerdo, este se impondría por parte del gobierno y tendría otras 24 horas de tiempo. Una vez que ya se designe al árbitro, al mediador, este tendrá 10 días para proponer una propuesta que esta vez sí será obligatoria. Como hemos comentado estos últimos días, por parte de la oposición, la intervención del gobierno en esta situación, ellos creen que ha sido tardía, pero el ministro de la Serna la justificaba así. El gobierno entra cuando puede entrar. Antes no hubiera podido entrar porque la mediación le corresponde a la administración competente, que es la Generalitat. El ministro de Fomento también ha añadido que la intervención de la Guardia Civil ha devuelto la normalidad al Prat, pero también ha respetado algo muy criticado por los sindicatos, el derecho de huelga de los trabajadores. Carlos. Pues ahí está la polémica, Gema, muchas gracias. Respeta el derecho de huelga, no respeta el derecho de huelga. ¿El laudo arbitral impositivo es respetuoso con los trabajadores o no, Carlos? De entrada, lo que hay que decir es que este país carece de ley de huelga. Carece de ley de huelga como casi todos los países de Europa. Yo creo que el único país, me parece que Ana a lo mejor me lo puedes corregir, el único país que tiene una ley de huelga es Italia. Aquí durante mucho tiempo se ha manejado la posibilidad de hacer una ley de huelga y cada vez que se planteaba eso por un gobierno de derecha, Aznar, de centro-derecha, por un gobierno de centro-izquierda como el Partido Socialista, nadie se ponía de acuerdo porque nadie le quería meter mano a un toro tan difícil como ese. De eso es lo primero que hay que decir. Por tanto, la huelga enfrenta un derecho que es el derecho de huelga de los trabajadores, evidente, con otro derecho que es el de los ciudadanos a no sufrir los impedimentos, los obstáculos que se están sufriendo, como decía Xavi hace un momento, en el Prat. Hay que destruir de entrada también dos falacias que a mí me parecen muy importantes. Primera, la Guardia Civil no ha ido ahora al Prat como no ha ido a ningún aeropuerto. Está en todos los aeropuertos españoles. Está en todos los aeropuertos españoles y no sustituye... Pero no sustituye a los trabajadores. No, es que no lo está sustituyendo. Es la otra falacia que estáis manejando desde la izquierda. En absoluto lo está sustituyendo. Lo que está... Mira, tú cuando pasas un control de pasajeros, lo que te hace el señor de Eulen o en otro caso de cualquier compañía de seguridad es decir que puedes pasar, que no llevas ningún objeto que no esté contraindicado, etcétera, etcétera. Si tú te niegas a que te cachen porque hay alguna cosa que suena demasiado, es cuando el empleado, el funcionario, llama a la Guardia Civil para que la Guardia Civil haga ese efecto. Por tanto, la Guardia Civil no sustituye a nadie. Tercero, el derecho de huelga es contrario muchas veces a lo que es el derecho de los usuarios y en este caso clamorosamente contrario. Y yo quiero decir lo último y dejo a los demás que hablen, digan lo que quieran. A mí esta huelga no me parece inocente. No me parece en absoluto inocente. Es decir, ¿te refieres a que tiene otro fin? ¿Te parece normal que los trabajadores no pidan un aumento salarial? A mí me parece normal ¿No te parece que no tengan derecho? A mí me parece normal, Jordi, lo que yo diga, no lo que tú me hagas decir. No, te pregunto. De entrada, yo lo que voy a decir literalmente es una cosa. Desde hace meses, pero meses, y digo mes y medio ya, se estaba manejando que la CUP y Podemos iba a tener algún tipo de actuación en Cataluña ocupando centros de interés, instituciones. Y los aeropuertos se manejaba incluso la palabra aeropuertos. ¿Miento, Xavi? Correcto. Entonces, a mí me parece que esta huelga no es en absoluto inocente. Y tengo toda la impresión de que aquí la larga mano... ¿En qué te basas para lo que acabo de decirte y más. Claro, comisiones, UGT, mira, comisiones UGT, las huelgas, mira,
Jordi, para empezar, políticamente creo que tiene comisiones un poquito que ver con comisiones UGT hace mucho tiempo que están fuera de juego. Las reivindicaciones de los trabajadores de su salario, me parece que ¿Tú me vas a permitir que hable o, sí, o como hacéis siempre? Lo único que digo es que comisiones de UGT hace tiempo que necesitaban un banderín de enganche porque están bajo cero. No tienen credibilidad y no tienen afiliación y no tienen en absoluto nadie que les persiga. Ya han encontrado, este es el momento. Por partes. El hecho de la medida de un laudo, para que nos está viendo que sepan de lo que estamos hablando, el laudo es una medida extraordinaria y extrajudicial que en casos de bloqueo en los que hay una huelga y no se llega a un acuerdo por las partes, es el gobierno o el ejecutivo a nivel autonómico quienes dan un golpe en la mesa y dicen, señores, ustedes se tienen que poner de acuerdo. Nombramos a una persona que supuestamente ha de ser objetiva y tienen que llegar a un acuerdo. Hasta ahí correcto. Dentro de las condiciones que se establecen, esta persona no puede establecer nada que no esté dentro de la horquilla que reclaman ambas partes. Lo que dice uno y lo que reclama el otro, ese es el abanico. Exacto, no se puede dar menos de lo que piden por un lado ni más de lo que exigen por el otro. ¿El laudo legitima las reivindicaciones de los trabajadores? Por cierto? El laudo la fuente jurídica viene de una ley fundamental franquista del año 1977. ¿Franquista del 77? Sí, de una... Franco se había muerto, en el 77. Sí, pero el gobierno seguía bien. Pero ¿cómo? Por Dios, año 77. Pero viene de un decreto Franco se murió en el 75, ¿verdad? Sí, Franco murió, pero todavía no estábamos en un proceso constitucional y ni en una ley democrática. En el 77 no estamos... Oye, me Vamos parece... a ver, aquí hay que venir informada. De un decreto ley franquista de 1977 sobre las relaciones de trabajo, porque como tú bien has indicado antes, la huelga no está de momento regulada. Por lo tanto, se tira de esta legislación que proviene de 1977 fundamentada en los decretos franquistas. ¿Tú sabes que en el 77 ha habido elecciones ya? Vamos a ver, te estoy diciendo que las fuentes del derecho, en este caso, esto es una cuestión que creo que no admite debate. ¿Pero cómo no admite debate? ¿Cómo no va a admitir debate que en el año 77 Franco se había llevado 2 años bajo tierra? No voy a entrar a discutir eso, te estoy diciendo que el laudo es una medida extraordinaria que proviene de aquí. No se ha utilizado durante toda la historia de la democracia en más de 10, 12 ocasiones. ¿Qué se considera? Que el laudo está interviniendo en lo que es el derecho de huelga, que está conculcando los derechos fundamentales porque interrumpe de alguna manera. Bien. ¿Qué se está diciendo por parte del Gobierno? Señores, tenemos que interponer un laudo porque se afecta a los intereses generales del Estado. Es una de las causas... No, del Estado no, de la sociedad. Del Estado español. De la sociedad. Del Estado y de la economía española. Así viene determinado en la ley. Te invito a que la leas. Yo simplemente te estoy diciendo la literalidad. Vamos a respetar los turnos, que si no, no podemos seguir. Hasta ahora creo que de lo que estoy diciendo no hay nada discutible porque viene en la ley. Sí. Como jurista lo estoy explicando para quienes nos ven porque creo que es un tema que se va a tratar mucho en los días venideros. Como jurista has patinado. No, no he patinado. Hombre, el 77. Usted, desde luego, debería tener un poquito más de respeto. Vamos a respetar los turnos, por favor. Sigo la explicación. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se está diciendo? Que esta medida, esta toma de decisión por parte del Gobierno, si bien puede llevarla a cabo porque se trata de una situación extrema, si bien se considera que es una situación que afecta al Estado en su sentido de nación, por otro lado se dice, digan ustedes, señores del Gobierno, si es necesario intervenir con un laudo porque esto afecta a la integridad nacional, ¿por qué ustedes están realizando la subcontratación y la contratación de empresas privadas para cuestiones que deberían ser obligatoriamente llevadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? La ley establece que es la Guardia Civil la única que tiene la legitimidad para encargarse de cuestiones de seguridad y esto así lo ha dicho hoy el Sindicato de Guardias Civiles Unificados, que es la Guardia Civil la única, la Policía Nacional en su caso, que puede llevar a cabo las medidas de seguridad tanto en aeropuertos, en estaciones terrestres y en centros penitenciarios. Vamos a ser un poco y por terminar con la cuestión laboral, el laudo, en este caso también, según los sindicatos que los estábamos nombrando, en el laudo, y además ese es el problema, aquí no se está hablando, y por eso el Partido Socialista lo critica, no se va a hablar del fondo y del origen de este problema. El problema es que se está precarizando, gracias a la reforma laboral del Partido Popular, se está externalizando este servicio que, reitero, y si queréis ahora os digo para más señas, la ley donde se establece literalmente que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las únicas competentes para garantizar la seguridad en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril y en todas las cuestiones que tengan que ver con la movilidad del Estado. La izquierda, con tal repartir contra el gobierno del Partido Popular, es capaz de mezclarlo absolutamente todo y de ahí sacar una pócima mágica que resuelve los problemas de la sociedad española. Nos están diciendo por parte de la izquierda y se está criticando que este es un servicio, según ellos, que tendría que prestar
la Guardia Civil. Este es un debate que podríamos entrar, yo no sé. Lo dice la ley 2/86. Muy bien, pero es que vamos a ver, la Guardia Civil está en un segundo nivel, cuando hay los controles de acceso a la zona de embarque, la realizan estos trabajadores, y si hay algún problema con algún pasajero, es cuando la Guardia Civil actúa. Y te lo digo yo, que cojo aviones cada semana. Bien, pues dicho esto, o sea, la izquierda está defendiendo que este es un servicio que tendría que llevar a cabo la Guardia Civil. Por tanto, la izquierda lo que está diciendo es, oiga, estos 200, 300, 400 trabajadores que están en el aeropuerto de Barcelona, que son de Eulen, a la calle, a su casita, y que vaya la Guardia Civil a hacer estos controles mínimos de acceso. Eso es lo que está proponiendo la izquierda. Esa es la solución a esas personas que están reclamando unas mejoras económicas, que es una reclamación legítima. O sea, la izquierda lo que está proponiendo es la empresa privada a su casa, que la Guardia Civil se encargue de esas tareas, y por tanto entiendo que los vigilantes privados y las personas que están haciendo los controles en los accesos, pues estos los tienen que mandar para su casita. Por tanto, yo pediría a los partidos de izquierda, por tanto, yo pediría a la izquierda un poquito de coherencia. Y mira, la coherencia es la ley. Yo cojo cada semana aviones, cada semana, ¿vale? Te puedo decir exactamente el trabajo que hacen estos controladores. Estos señores lo que hacen es que dicen, oiga, pase por el arco, ahora puede pasar, deje en la cinta para pasar por rayos X, aparte el iPad, el teléfono, etcétera. Si suena el arco por donde pasas, te cachean. Si hay alguna dificultad, entonces llaman al guardia civil de turno que está en los controles y dicen, guardia. Pero ¿sabes por qué guardia, se hace ven, eso, por favor, y se acerca. Pero porque no tienen legitimidad. Una persona no puede hacer funciones de policía. Eso es ilegal. Beatriz, nos está escuchando Marcos García Montes. Le voy a dar paso en un momento para que nos explique cuáles son los requisitos legales, todo lo que está pasando. Pero le quiero dar la palabra a una cuestión. ¿Estamos de acuerdo que si el servicio pasara a ser público otra vez y fuera la Guardia Civil la que realizara los controles... Pasar a ser público otra vez, o sea, estamos de acuerdo en que lo ha sido. El servicio está privatizado, en su día era la Guardia Civil, y con el tiempo, pues igual que pasa en los ayuntamientos, hay determinados servicios que se externalizan. Lo que dice la ley es que la responsabilidad de la seguridad la tienen los fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo quiero saber... Es que la siguen teniendo. No, pero yo quiero saber una pregunta muy sencilla. Si desde la izquierda se defiende que se vuelva al servicio como hace 20 años, ese servicio que lo lleve a cabo la Guardia Civil. Porque si se defiende desde la izquierda que esto sea así, que sepan los señores vigilantes y controladores de la empresa Eulen y del resto de empresas que están trabajando en todos los aeropuertos de España, que los van a mandar al paro, que los van a mandar a su casa. No quiero puntualizar. A lo mejor los representa la Guardia Civil. Por favor. Los responsables de la seguridad en los ayuntamientos o en las estaciones de tren, es que siguen siendo las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una cosa es que haya vigilantes de seguridad que pasen los escáneres o que te digan si tienes que coger una bandeja para quitarte los zapatos y que estén allí, pero la supervisión y la autoridad la siguen teniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad. Haber 20 guardias civiles hay pues entonces pensemos si habrá que aumentar la dotación de la Guardia Civil. Si a mí también me parece que las condiciones laborales de estos trabajadores son muy precarias. Exacto. Yo estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que la competencia de la seguridad no la tenga la Guardia Civil y que no la haya perdido en ningún momento el Ministerio del Interior. Eso en primer lugar. Y en segundo, porque tú, Beatriz, hablabas de cuestiones que eran preconstitucionales. Hay muchas cosas que son preconstitucionales y que están vigentes, porque las legitima la Constitución española. Es que se sigue pagando la paga del verano, que es la del 18 de julio. De todas formas, más lejos. solamente un dato. Vamos a escuchar a Marcos García Montes, que nos ha estado atendiendo. Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto a todos. Marcos, ¿puede el Gobierno, son muchos los temas que han salido encima de la mesa, pero ¿puede el Gobierno imponer ese laudo arbitral? 1, 2. Lo que está haciendo con la Guardia Civil podría ser calificado, lo digo porque el Partido Socialista ha hablado de esquirolaje. Las dos preguntas, Marcos. Bueno, lo que tenemos que de entrada dejar sentado, porque el tema es mucho más complejo, es que no hay ley del derecho de huelga. Hubo en su día una proposición de ley que todavía no se ha desarrollado. El Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo 17.997 es un decreto preconstitucional pero postfranquista, y en este caso, como tenía muchas contradicciones, se sometió al Tribunal Constitucional
y el Tribunal Constitucional dictó sentencia el 8 de abril del año 1981 diciendo que era compatible el derecho de huelga como derecho fundamental con la negociación colectiva, es decir, que alabó, en el sentido por lo menos validó, este Real Decreto. Bien es cierto que el Comité de Libertad Sindical de la OIT está en contra del, por cierto, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en este caso, lo que se dice es, el artículo 10, que si hay una duración excesiva de una huelga, posiciones totalmente atrincheradas de las partes y un perjuicio para la economía nacional, entra lo que se llama el principio de autoritas, la autoridad del Estado. Marcos, ¿tú consideras que esos tres requisitos se están dando? Hombre, yo creo que es público y notorio en que las partes están atrincheradas, primero. Segundo, perjuicio a la economía nacional, pues mire usted la cantidad de problemas que hay con los turistas que están hartos de estas colas que son inconcebibles y españoles que están hartos de ir a trabajar y llegar tarde. Tercer punto, y me parece que es lo más fundamental de este tema. Como se trata de un arbitraje obligatorio, que está contemplado, como he dicho, según el Tribunal Constitucional, al darse estos requisitos entra en juego ya cómo se pronuncia. Y entonces, el tema es el siguiente. Primero, no hay una normativa sobre el procedimiento y tenemos que acudir al año 1981 en que en un conflicto con las estaciones de servicio se realizó una práctica del procedimiento que no ha sido tachada por ninguna de las partes como que fuera ilegal o fuera inconstitucional. Y era, primero, se nombra una comisión negociadora. Esta comisión negociadora entre las partes, por supuesto, tienen 10 días para nombrar presidente. Si no hay acuerdo para nombrar presidente, lo designa el árbitro. Y en este caso, si tampoco después de las reuniones no hay ningún acuerdo, el árbitro dicta el auto en el término de 5 días. ¿Quién nombra al árbitro? Yo escuchaba anteriormente que era como consecuencia de consenso de las partes. No es así. Es directamente como ejercicio de la autoridad del Estado, aunque no hay ninguna regulación expresa. O sea, Marcos, por lo que estás diciendo, sobreentiendo que consideras que la actuación del Gobierno es legal. Sí, es decir, en este caso, este Real Decreto, que como ya he dicho ha sido obligado por el Tribunal Constitucional el año 1977, deja muy claro que el ministro de Trabajo pone en conocimiento del Gobierno la existencia de una huelga que supuestamente produce las tres consecuencias que hemos dicho anteriormente: duración innecesaria, posiciones atrincheradas de las partes y que es un perjuicio importante para la economía nacional, y se nombra un árbitro. El árbitro, en principio, lo nombra directamente el Gobierno en ejercicio de su condición de autoridad, siempre con 3 principios: imparcialidad, puede ser persona pública o privada, y, por supuesto, independencia y que no tenga ningún tipo de interés político. Julio Anguita, Marcos. Pues yo no sé, pero Julio ¿Crees que entraría en ese perfil de imparcialidad, Julio Anguita, que lo han propuesto los trabajadores? Es que Julio Anguita es una persona a la que yo tengo mucho reconocimiento y le conozco, pero es una persona que tiene un pasado político que evidentemente no tiene ningún sentido en nombrarle. Tiene que ser una persona que no tenga vinculaciones políticas. Bueno. Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea? Pues en su día ya con el tema de los famosos controladores aéreos. Por cierto, las 3 ocasiones en las que se ha pronunciado árbitro Solado han sido dentro de los gobiernos socialistas, y en este caso se nombró al ministro Pimentel. Él fue el que intervino en el año 2011. Entonces, lo que queda muy claro es que el debate máximo que trajo al Tribunal Constitucional era si la huelga cesa inmediatamente al nombrar el árbitro o cuando se dicta el laudo. Pues no, es cuando se dicta el laudo. Y en cuanto se dicta el laudo, la huelga termina. Pero mientras se tramita todo el procedimiento, la huelga puede continuar. Lo que estoy diciendo es la ley, artículo 10.1 de este Real Decreto. Marcos, muchísimas gracias por esa explicación. Quiero que veamos la respuesta. Bueno, más que respuestas, habían anticipado ya. Gema, los sindicatos confirmaban lo que decíamos ayer en el programa, sí. 25 días adicionales de huelga. Sí. No sabemos qué es antes, el huevo o la gallina, pero lo cierto es que el Gobierno saca este laudo arbitral, los sindicatos dicen extendemos la huelga. Exactamente, los sindicatos han convocado hoy la propuesta de una huelga de 25 días, 24 horas, como decía Carlos. Sería del 15 de septiembre al 30 de diciembre, pero vamos a verlo para que ustedes hagan una idea de la repercusión que puede tener. Como pueden ver, todos los fines de semana de septiembre, coincidiendo pues con esas últimas vacaciones, esos regresos. Los que se hayan guardado días de vacaciones para aprovecharlos en septiembre, se los van a amargar. Sí. Luego, en octubre prácticamente lo mismo, además hace hincapié en que el día 12 es festivo, pues el día 11 y el 15 Exacto. para ese puente pues también afectaría, el 30, el 31, el 3 y el 5 de noviembre, con el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, otro festivo, y exactamente lo mismo en diciembre, prácticamente huelga del 1 al 10, coincidiendo también con los festivos, se hace el puente el 6 y el 8, y la semana de Navidad pues prácticamente entera. Navidad, Todos los Santos, puentes,
Hispanidad, Todos. Inmaculada, todas las fechas claves. Muchísimas gracias, Gemma. Quiero que veamos, porque quiero que entréis a si esto que estamos viendo entra ya poco menos que en una especie de contienda política, es decir, si los sindicatos están tomando parte políticamente, están en una estrategia de movilizar, no movilizar. Quiero que veáis las declaraciones. Pablo Casado por un lado, Xavi por el otro, Adriana Lastra, Partido Popular, Partido Socialista. Lo que nos preocupa es que haya partidos tan importantes como el Partido Socialista que diga que el gobierno esquirolea, que la Guardia Civil actúa de esquiroles en un conflicto laboral. No, todo lo contrario. Precisamente la Guardia Civil lo que hace es salvaguardar los derechos de los usuarios y, por cierto, la seguridad de una instalación aeroportuaria tan importante como el Prat. Es necesario que la empresa Eulen con AENA y el gobierno del PP pongan fin al conflicto. Este es un servicio público esencial, que ahora mismo tiene secuestrados a unos trabajadores y también a los usuarios del aeropuerto por la cerrazón del Partido Popular. ¿Esta contienda, Xavi, es estrictamente laboral o se ha metido ya en el campo de agitar la calle? Aquí de lo que se trata es de que hay unas reclamaciones, unas reivindicaciones por parte de los trabajadores que probablemente, con toda seguridad, son legítimas. Hasta qué punto no lo sabemos, pero que las reivindicaciones seguramente son legítimas. Y aprovechando que esos trabajadores están ubicados en unos espacios estratégicamente muy importantes para la movilidad de nuestro país, los partidos políticos están haciendo demagogia y actuando con absoluta irresponsabilidad. Y cuando yo me refiero a que en el año 2010, cuando hubo la huelga de controladores aéreos y el gobierno socialista de Zapatero, no me salía, de Zapatero, manda al ejército a hacer las labores de los controladores aéreos, la oposición, el principal partido de la oposición, que era el Partido Popular, se puso del lado del gobierno, porque lo que se estaba produciendo era una barbaridad. En este caso, que tú estás haciendo la politización de la huelga. Yo lo que te estoy diciendo es que aprovechando una reivindicación de unos trabajadores, una reivindicación laborable, aquí hay unos señores que son los sindicatos y especialmente el Partido Socialista y los partidos independentistas en Cataluña, que están aprovechando... Y por la vía, de la acusación de que los partidos se aprovechan de la huelga, estás descalificando a los trabajadores y sus reivindicaciones. Y estás diciendo que los trabajadores... No he dicho eso, ha dicho lo contrario. Sí, pero al final es así. No sé si alguien ha escuchado eso, porque yo creo que no lo he dicho. No, porque al final resulta que es que hay un plan político, no hay reivindicaciones de los trabajadores, no hay necesidad de la gente de recuperar poder adquisitivo, ahora que se supone que la economía va bien, porque ese es el fondo del asunto. ¿Por qué la gente va a la huelga? Porque la gente no llega a final de mes. Y te voy a leer... Pero si eso yo no lo discuto. Pero entonces el gobierno podía haber actuado... Vamos a darle la vuelta a tu argumento, que es que el gobierno ha politizado este asunto porque no ha hecho que AENA imponga a Eulen unas condiciones en la contratación de los trabajadores y en sus formas, en sus salarios. Eso es una negociación colectiva. Vamos a ver porque AENA ha dado la oferta, ha dado la concesión a la oferta más baja. Eso lo digo que es el gobierno. Déjame hablar un momento, perdona. Yo he sido alcalde de la tercera ciudad más grande de Cataluña. Y sé cómo se adjudican los servicios. Y cuando tú adjudicas un servicio... Y muchas veces sin los... Jordi, no se entiende si habláis todos a la vez. Y cuando tú adjudicas un servicio, por ejemplo, el de la limpieza o el de la vigilancia de los edificios públicos, y se lo adjudicas a un tercero, a una empresa, tú no puedes entrar a intervenir, a interferir en lo que son las relaciones laborales entre la empresa y el privado. No puedes. En una cosa estratégica. Yo creo que aquí hay dos partes. Una, la situación laboral que... A lo largo de estos años de crisis se han rebajado los sueldos en la empresa pública, en la privada, en la subcontratada y en todas. Y entiendo que muchos trabajadores quieran recuperar el poder adquisitivo que tenían en el pasado. El problema es... ¿Se puede hacer de la noche a la mañana? ¿Vamos a plantear todos huelgas para recuperar de la noche a la mañana el nivel que teníamos en 2007? ¿O vamos a tratar de ir recuperando derechos? Porque el hecho de que se crezca al 3% o más no significa que se pueda recuperar lo que había
Para empezar, porque durante los años de crisis se perdieron 3,5 millones de empleos y se ha recuperado algo más de 1 millón. Es decir, que tiene que ser paulatino porque hay que seguir creando empleo. A mí me parece bien que los trabajadores pidan más, pero no puede ser de la noche a la mañana y si no paramos el país. Esa es la parte laboral. Os recuerdo que la pregunta era si estaba politizándose la huelga. Después hay una segunda parte en todo esto y es, lo anunciaron los sindicatos hace ya unos cuantos meses. Vamos a hacer pequeñas, y lo anunciaron en una visita al Congreso de los Diputados, vamos a empezar a hacer pequeñas acciones y si van funcionando vamos a ir a más y vamos a ir a más. Y a esto es la estrategia que precede a un otoño caliente o es lo que se busca. Y cada uno de los partidos políticos se está colocando de cara a ese otoño caliente en la calle, que es lo que se está preparando. Y no es nuevo. Y lo han dicho abiertamente. Primero, aquí se trata de hacer maldita una vez más la gran palabra, que es la privatización. Y entonces se hace una ceremonia de confusión. Y se confunde lo que es la privatización de AENA, cuyo proceso no sé exactamente cómo terminó, en el que se iba a privatizar el 49% del capital. Y por otra parte, otra cosa que es completamente diferente, que es la privatización que se hizo en el momento en que en 1986, por cierto, gobierno de Felipe González, la tercera vía, gobierno de Felipe González permitió que las empresas privadas entraran en los aeropuertos. Es decir, que cuando habláis de privatización, hablar de un gobierno de la izquierda que fue el que lo privatizó. Esto está con toda claridad. Sí, pues reconocerlo. Porque lo que estáis haciendo hasta ahora es que la maldita privatización, el gobierno, los empresarios, no sé, y otro dato que a lo mejor no recordáis. Oye, por favor, de acuerdo, pasar la mano por el lomo a los trabajadores de Eulen que están muy mal pagados, pero solo cobran 50 euros menos. ¿Cómo? 50 euros menos que la Guardia Civil. Vamos a ver. ¿Cómo? Vamos por partes. Comiendo. Exactamente lo que te acabo de decir. Efectivamente. Eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Durante el gobierno socialista de Felipe González se abrió la puerta, efectivamente, que es la corriente ideológica que vino a llamarse la tercera vía. Se abrió la puerta a la privatización de servicios. Vía, sí, la tercera vía. Ya le invito yo a que lo lea, que es muy interesante ver cómo en la socialdemocracia precisamente se pegó un tiro en la sien. Gracias precisamente a la privatización de servicios públicos. ¿Qué significa la privatización de servicios públicos? Yo entiendo que desde la perspectiva de algunos liberales o de algunos neoliberales suponga una mayor eficacia, una mayor... Llámelo X. Desde mi punto de vista, ¿qué significa? Externalización, precarización, que es lo que está pasando ahora mismo, total y absoluta falta de seguridad laboral y de garantías. Usted me está hablando de que un guardia civil... ¿Usted no era del Partido Socialista? No, yo no milito en ningún partido. ¿No fue del Partido Socialista? Sí, ¿Y por qué no denunció esto? Usted no me conoce, creo. Claro, el próximo día le voy a traer mi libro de No nos avergoncéis, que precisamente está escrito desde el año 2013. ¿Denunció en 1986 la privatización de Yo he denunciado públicamente y como secretaria general mundial de la Internacional Socialista precisamente la deriva liberal del Grupo Socialdemócrata Estoy hablando de una cosa concreta, no estoy hablando de una cosa precisamente le traeré el libro porque son más de 300 páginas donde concreto mucho y puntualizo mucho. Un honor y espero que se lo lea. Sí. Beatriz, te voy a devolver la palabra a la vuelta de publicidad. De esos barros, estos lodos. Beatriz, pero quiero, antes de irnos a publicidad, porque vamos a tocar también el tema de qué está pasando con el famoso proceso separatista. Xavi, quiero que veamos una noticia, una declaración. La noticia era que literalmente hoy, por lo menos hoy, ahí lo tenemos, se paraba ese proceso y, por cierto, el Tribunal Constitucional además decía que esta historia de la ruptura express no tiene cabida y que seguía bajo la suspensión. Pero hoy en el orden del día no se introducía y Forcadell, desde el Parlamento catalán, decía esto, no decía que lo estuviesen renunciando a ello porque crean que no hay que sacarlo, no, decía esto. No existe la obligación de incluirlo en el orden del día. Estoy valorando el hacerlo. Dada la complejidad de esta ley, no somos inocentes. Aquí sabemos la judicialización de la política y también sabemos y conocemos la situación en que nos encontramos 5 miembros de la mesa de este Parlamento. Pero eso no quiere decir que no se incluya, es decir, no se ha incluido hoy. No es que no se vaya a incluir, sino que no se ha incluido hoy. ¿Lo van a volver a sacar, Xavi? Yo creo que lo sacarán en el pleno del día 6 de septiembre. Esto no tiene precedentes, Es descartable, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad, ahora volvemos, pero es descartable, lo digo por la polémica que se montó ayer desde el Partido Popular. ¿Es descartable el uso del artículo 155? Yo creo que no es descartable ningún recurso que contemple la Constitución española. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos ya con esto.
Xavi, vamos a recordar esa declaración de Forcadell. No dice que hayan renunciado a tramitar la ley del referéndum, sino que hoy no la hemos metido, la meteremos cuando queramos, cualquier otro día. No existe la obligación de incluirlo en el orden del día. Estoy valorando el hacerlo. Dada la complejidad de esta ley, no somos inocentes. Aquí sabemos la judicialización de la política y también sabemos y conocemos la situación en que nos encontramos 5 miembros de la mesa de este Parlamento. Pero eso no quiere decir que no se incluya, es decir, no se ha incluido hoy. No renuncian a ese desafío y, por cierto, Xavi, te voy a preguntar luego también, va a intervenir de hecho una persona de la Guardia Civil, el protocolo que se ha establecido para la presencia de la Guardia Civil o los momentos en los que tengan que entrar en el Parlamento catalán. No podrán entrar e investigar, no podrán recabar documentos como quieran, se les derivará a una salita preparada, no sé muy bien qué tipo de protocolo es este, tendrá que ser todo bajo mediación de los agentes, es decir, sobreentiendo que son los Mossos, que estén en el Parlamento. Si se portan mal y se exceden, se utiliza la palabra si persisten en su intento de investigar, se advertirá a la presidenta del Parlamento catalán que tomará medidas, es decir, yo no sé muy bien cómo va a poder trabajar la Guardia Civil en esa situación. Este protocolo que han aprobado hoy en la mesa del Parlamento, con el apoyo sorprendente de Ciudadanos y del Partido Socialista, Ciudadanos, los dos. Es una cosa absolutamente sorprendente. Lo que permite, esa raíz de lo que ocurrió hace 3 semanas, que vino la Guardia Civil a investigar, a recopilar una información en base al 3% de convergencia. Como hacen todo el resto de sitios, locales, privados, públicos. Y lo que han acordado hoy, repito, con el Partido Socialista y Ciudadanos, es que cuando venga la Guardia Civil o venga cualquier agente judicial con una orden judicial, no un guardia civil que quiere meterse en el Parlamento, sino con una orden judicial, la presidenta del Parlamento decidirá si le deja entrar o no. Y si viene algún agente de la autoridad sin ningún tipo de mandamiento judicial, automáticamente no entrará. Pero si viene con un mandamiento, será la presidenta la que decidirá si le deja pasar o no. Esto es como si, por ejemplo... ¿Tiene potestad legal para eso? No, yo creo con sinceridad que no. Sí que es cierto que por nuestras opiniones... ¿Con una orden judicial? Con una orden judicial, yo entiendo que no. Yo entiendo que no le pueden parar. No. Y porque, perdona, porque aquí hay una cuestión. Si lo que se quiere es preservar el trabajo de los diputados y tal, esta medida, ¿por qué no la adoptaron hace 5 años o hace 3 años? La adoptan precisamente 3 semanas después de que se presenta la Guardia Civil a buscar información sobre las comisiones del 3%. Que la inviolabilidad de la Cámara es por las opiniones que emitan los diputados. No tiene nada que ver con casos... La inviolabilidad es en todos los sentidos. Pero no tiene que ver con casos de corrupción. No, vamos a ver. Una orden judicial... Vamos a ver, eso no significa que la justicia en un momento determinado no pueda requerir esos documentos y el Parlamento se los tenga que entregar. Lo que no puede ser es que el Parlamento, como sede de la soberanía popular y con los precedentes que hemos tenido, además en este país, pueda entrar de cualquier manera en el Parlamento. No, de cualquier manera no, con una orden judicial. Sí. De cualquier manera no es una orden judicial. Pero eso no significa que no se pueda cumplimentar Lanzo una pregunta a la mesa. Judicial. Si esto mismo lo adoptase la señora Pastor como presidenta del Parlamento Nacional y cuando se está investigando Gürtel dicen es que queremos ir a ver los despachos de la gente del Partido Popular, ¿se estaría diciendo la Guardia lo mismo? Civil no entraría en el Congreso de los Diputados así. Digo que si se diese esa circunstancia, si se estaría diciendo lo mismo. Pasa por el Parlamento, porque es un poder del Estado. Es un poder del Estado, por lo tanto, la presidencia del Parlamento, ya sea la del Congreso de los Diputados o cualquier otro Parlamento, Jordi, es un poder del Estado y, por tanto, sí tiene que pasar por ahí. Eso no significa que no se vaya a cumplimentar la orden judicial. Eso no tiene nada que ver. Ningún parlamento está autorizado a cometer un delito. Se le escapa, ningún parlamento está autorizado a cometer un delito. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Hombre, porque se está cometiendo un delito flagrante y el caso este es un delito flagrante. ¿Dónde? En el Parlamento. ¿Por qué? Se está cometiendo con todo este proceso que están haciendo. No. Lo están cometiendo todos los días. No. Y hay juristas... Hombre, hay juristas Carlos, ¿me permites? Pero perdona una cosa, creo Oye, si es que si no me vas a dejar... No me vas a dejar, vamos a respetar los turnos, que vas si a no, dejar no hay manera coja de mi concluir. argumentación. El otro día, aquí, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, señor Rodríguez Arribas, un magistrado muy reputado, dijo literalmente, respondiendo a una pregunta de la mesa, el hecho de que no firmen un determinado protocolo, el hecho de que no firmen una determinada ley, es evidente que no es motivo de delito. Y dijo,
con la intención, en este caso, está bastando. Y muchos de los juristas nuestros dicen exactamente eso. Y hay otros que dicen lo contrario. Exactamente. Por lo tanto, no demos carta de categoría a que la intención... Estoy hablando nada más y nada menos, me imagino que hay una categoría, más que tú y que yo, tiene un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero alguna idea tiene. Las consecuencias de valorar la intencionalidad en un Parlamento y convertirlo en criminalizarlo. Pero si están anunciando una subversión. Pero perdonad. Si están anunciando una subversión, hombre. ¿Alguien tiene la menor de las dudas? Bueno, de hecho, el gobierno lo está haciendo. Jordi, por favor, que no se entiende. ¿Alguien tiene la menor de las dudas de que esta medida la ha adoptado el Parlamento de Cataluña en vista de lo que ocurrió hace 3 semanas cuando entró la Guardia Civil a investigar, a recopilar información sobre la corrupción de Beatriz, nos está escuchando ya Jesús Martín Vázquez de la Unión de Oficiales de Guardia Civil. Jordi, por favor, que no hay manera de hablar si hablas permanentemente. Le voy a dar el turno a Beatriz, pero quiero que sepáis que ya nos está escuchando Jesús Martín Vázquez de Unión de Oficiales de Guardia Civil, que además es abogado, y le vamos a preguntar precisamente por esta Genial, voy a ser muy breve. El pasado 20 de julio la Guardia Civil entró o intentó entrar en la sede del Parlamento de Cataluña sin ninguna orden judicial, no tenían autorización judicial para entrar a revisar ni a exigir ni que se les diera nada. Allí se les paralizó, entraron a cara cubierta, vestidos de paisano, con una actitud un poco como extraña, muy extraña. Entraron y se les dijo, ustedes no tienen autorización judicial, que vienen ustedes. Iban a buscar las agendas de uno de los miembros de CDC, de Convergencia, por el asunto de corrupción de este partido político del 3%. Les dejaron en la puerta y les facilitaron las agendas de lo que se les estaba pidiendo, sin más. Y les dijeron que no tenían autorización para entrar y que en cualquier caso, cuando vinieran con una orden judicial, se les entregaría esto, que ha sido aprobado hoy, no es ni más ni menos que poner por escrito lo que es el protocolo de actuación. Los guardias civiles deberán entrar con una orden judicial en la mano, que deberán presentar al ujier en la entrada, que a su vez tiene que dar una fotocopia al secretario general del Parlamento o al letrado mayor, que a su vez deberá darle con un informe legal a la presidenta, en este caso a Carme Forcadell, que deberá autorizar o no la entrada de los agentes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la corrupción del Partido Popular, la Guardia Civil entra en la sede de Génova. Yo no les he visto entrar en el Congreso de los Diputados, porque además está prohibido detener a ningún diputado. Eso, por ley, está prohibido. Salvo que haya un delito dentro del Congreso en funciones como diputado. Aquí estamos hablando de soriceo de una formación política. En el protocolo no se habla de detenciones, se habla de cualquier tipo de actuación. Pero quiero, don Jesús Martín Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Jesús, yo estaba leyendo el punto 6 del protocolo. Bueno, el 1 habla directamente de los trámites que hay que seguir para que se autorice la presencia, incluso con una orden judicial. El punto 6 dice literalmente: si se aporta una orden judicial, es decir, ese trámite estaría cumplido, y la Presidencia ha autorizado la entrada. Primera pregunta, ¿la Presidencia tiene que autorizar la entrada si ustedes van con orden judicial? Sí. Vamos a ver, habiendo orden judicial, inicialmente no. Lo único que pasa es que es verdad, que sin perjuicio del 283, porque aquí lo que se está hablando es Guardia Civil o policía realizando funciones de policía judicial. No estamos hablando ni de pistoleros ni de policías que les da por entrar porque les parece bien entrar en una cámara. Eso no es así, o sea, es decir, se está actuando siempre en extensión o realizando funciones de auxiliar de lo que es un poder judicial y de lo que es un juez. En este caso es, en todo caso, el juez, valga la redundancia, el que dirige las pesquisas, el que dirige las actuaciones, las diligencias judiciales y, por supuesto, es el que manda. Porque si no es así, o sea, sin perjuicio de que se tengan que respetar determinadas zonas de culto o el acceso a determinadas asambleas o determinadas instituciones, la orden judicial existe. Es decir, la Guardia Civil en este caso está ejerciendo funciones de policía judicial y tiene que practicar una serie de diligencias, porque si se obstruye esa investigación, si se obstruye la actuación de los jueces, se pueden incurrir en determinados delitos, que es lo que estamos hablando. Pues siguiente pregunta, Jesús. Continúa el párrafo de ese punto 6 y dice: si lo autoriza la presidencia del Parlamento catalán, depositarán las armas en el armario correspondiente. Se les tiene que acompañar por parte del personal de la propia Asamblea, de la propia Cámara, a la sala de espera habilitada a este efecto. Mientras permanezcan en el interior del edificio, los agentes de la Policía Judicial tienen que mantener el rostro descubierto. ¿A ustedes el Parlamento catalán les puede dictar la forma de actuar? Si la forma de actuar transgrede
la ley orgánica, la ley de enjuiciamiento criminal, que es la ley rituaria para todo el territorio español, por supuesto que no tendrá ningún tipo de validez, porque vuelvo a repetir, es que los policías, en este caso los guardias civiles, están actuando en funciones de policía judicial bajo las órdenes del Poder Judicial, que está, en este caso, en caso de una investigación, bastante por encima o por encima del criterio político que tengan determinados representantes que, insisto, también están bajo el yugo de la ley. Es decir, la ley, nos guste o no, sin perjuicio de a quién votemos, nos ampara y de alguna manera tenemos que respetarla todos. La ley de enjuiciamiento criminal está también para la señora Forcadell, le guste o no, o está para los señores de la CUP, les guste o no les guste. Jesús, la Guardia Civil está haciendo sus funciones. ¿Se temen ustedes en la Guardia Civil que esto, la interpretación final o la finalidad perseguida es que en caso de que ustedes tengan una orden de parar determinada actuación legislativa destinada al tema separatista, destinada a la aplicación de la famosa ruptura express, a ustedes se les ponga delante una especie de muralla policial por parte de los Mossos y se les diga, ustedes no pueden entrar aquí, ustedes tienen que descubrirse, ustedes tienen que dejar las armas, ustedes tienen que esperar a que se les permita, ustedes se quedan en la salita de espera habilitada? ¿Se temen eso? Vamos a ver, la Guardia Civil, les guste o no les guste, ya digo, a los señores de la CUP y a la gente que está con los señores de la CUP, representantes políticos, la Guardia Civil seguirá realizando su función y su trabajo por y para el servicio de todos los ciudadanos, voten lo que voten. Y sin perjuicio de ello, insisto, se tiene que respetar la seguridad del propio trabajador, porque en definitiva, el guardia civil que está dando la cara y que está llevando a cabo una investigación es una persona con familia, tiene un número de TIP, están identificados con número de TIP, no tienen por qué estar enseñando su fotografía ni no fotografía. También es verdad que estos señores, bajo el consentimiento también de otros gobiernos, han estado haciendo lo que les ha dado la gana y utilizando la ambigüedad y muchas veces las lagunas legales que tiene el propio ordenamiento jurídico. No son tontos, están intentando buscar un follón con el ánimo o no ánimo, ya eso es criterio de cada uno, de obstruir determinadas investigaciones y además una confrontación más de cara política. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo. Es decir, también el gobierno, a lo mejor bajo mi opinión, demasiado desacertado, descarta la aplicación del 155. Bueno, aquí en España se hacen normas hoy aclaró para ya Jesús que no lo descarta. Hoy ha retirado las palabras de ayer de Rafael Hernando. Pues me alegro mucho y me alegro también de que no se esté desgajando la Constitución y utilizándola un día sí y otro día no la utilizamos. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias por esos comentarios. Yo me hago una reflexión, ¿no?, sobre todo esto. Si cualquier juez del país puede intervenir en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, me da igual el Parlamento catalán que el Congreso de los Diputados, creo que estaríamos ante un verdadero conflicto. Por ejemplo, da la casualidad de que los miembros del Congreso de los Diputados no pueden ser imputados y se pueden ser investigados solo por el Tribunal Supremo. Que cualquier juez del territorio nacional, frente a otro poder, que es el poder legislativo, el poder donde reside la soberanía popular, pueda intervenir en el Parlamento de cualquier manera, mandando a la policía o a la Guardia Civil, significaría un quebranto de lo que son la división de los poderes. Sí, perdón. Absolutamente. A mí me vas a permitir, absolutamente. Y está. ¿Alguien me imagina a la Guardia Nacional entrando en el Congreso de los Estados Unidos? Por favor. Que un juez de cualquier manera puede, hombre, pues si hay un juez que de cualquier manera toma determinadas decisiones, oye, en manos de quién estamos. En manos de quién estamos. Te devuelvo la palabra, Xavi, que tenemos una publicidad. Vamos a publicidad, Xavi y Carlos, sobre este tema. Ya que ha habido una decisión del Tribunal Constitucional, poder hacer la valoración. Si se piensan que con esto van a frenar el referéndum del 1 de octubre, pues van muy equivocados. El 155 es un mecanismo más que está ahí, que se podrá aplicar en un momento determinado y en otros pues no será conveniente aplicarlo, pero tampoco creemos que ni en su momento creímos que hubiera que hacer bandera de la aplicación del 155 ni ahora de la no aplicación. Simplemente, insisto, el Estado de Derecho tiene que ir actuando.
Las posturas, por un lado de Turull, por otro lado de Villegas, del Partido de Ciudadanos, que repito, el Partido de Ciudadanos, lo estábamos comentando hace un momento, este protocolo que limita la capacidad de actuación de la Guardia Civil y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Parlamento catalán, lo ha respaldado. Lo han respaldado los partidos separatistas, lo ha respaldado el PSC y lo ha respaldado Ciudadanos. Se sienta ya con nosotros Pedro Altamirano, en unos momentos vamos a hablar, muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro. Nosotros. Él es el responsable presidente, me parece que es, ¿verdad? Sí. De la Asamblea Nacional catalana no, porque él es andaluz. Asamblea Nacional andaluza, porque asegura que lo mismo que está ocurriendo en Cataluña lo van a hacer en Andalucía. En unos momentos hablamos de esto, Pedro. Apañaos van los andaluces. Xavi, vamos a concluir con este tema del que estábamos hablando, de lo que ha pasado con ese protocolo con el cual se limita la capacidad de actuación, investigación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Parlamento catalán. Aquí hay una cuestión, vamos a ver, que esta propuesta la tiren hacia adelante y la voten los de la CUP, los de Esquerra Republicana, los de Convergencia, dentro de la lógica, pero que Ciudadanos y el Partido Socialista voten a favor, la verdad es que es muy sorprendente, y yo lo que le he pedido hoy a estos dos partidos es que soliciten de manera inmediata la convocatoria de una nueva reunión de la mesa del Parlamento y que soliciten someter a votación de nuevo esta propuesta, porque a mí me parece que es un auténtico disparate que incluso, y lo apuntábamos a alguno de nosotros, incluso posiblemente esté al margen incluso de la legalidad, como apuntaba el propio portavoz de la Guardia Civil. Pero esto también pone en evidencia hasta qué grado de despiste se está viviendo en determinados partidos políticos en Cataluña en estos momentos, cuando todos tendríamos que tener las ideas muy claras. Lo que pasa es que si es cierto que forma parte, como nos admitía el responsable de Unión de Oficiales de Guardia Civil, de precisamente poner barreras en el momento decisivo para frenar el proceso separatista, cuidado con la relevancia de esta medida. Pero claro, es que si es lo que dice el portavoz, lo que ha dicho el portavoz, es que a mí me parece asombroso la postura de Ciudadanos. Si es lo que dice el portavoz, que lo ha dicho él. El portavoz ha dejado claro esto y otra cosa que es la clave de lo que estábamos hablando, discutiendo aquí cordialmente. ¿Puede las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la seguridad nacional, las fuerzas, intervenir en un Parlamento en caso de delito flagrante? La Constitución dice que sí. Y entonces la ley lo que dice es que tiene que tener el amparo judicial. El amparo judicial en caso de que un juez presuma por indicios, por pruebas o por cualquier tipo de protocolos que tenga introducido en un proceso, que tenga pruebas suficientes de que se está cometiendo un delito flagrante. Y yo afirmo, por mi cuenta, que en el Parlamento catalán se está cometiendo todos los días delito. En estos momentos delitos de subversión y de sedición. Yo lo afirmo, y lo digo y lo mantengo. Aunque discrepe el Tribunal Constitucional de No, el Tribunal Constitucional no... Todavía no les ha imputado ningún delito. Oye, no me hagas decir lo que no digo. Es que eres especialista en esto, hombre. No, hombre, es que el Tribunal Constitucional... se ha cometido un delito, yo te digo que Jordi, no lo considera... El Poder Judicial no lo ha considerado eres especialista hasta ahora. en esto y en no dejar hablar a los demás. No, pero por eso no vas a tener más razón. Lo que yo estoy diciendo es que el Tribunal Constitucional nunca ha sido preguntado, sobre todo por este tema, todavía. Nunca ha sido preguntado. Por tanto, lo que acabas de decir es sencillamente una falacia. Lo que estoy diciendo es que si un juez presume que se está cometiendo un delito flagrante, con la vía judicial, abre la vía judicial y puede intervenir en el Parlamento. ¿Y en este caso qué es un delito flagrante? La subversión. No, perdona. La sedición. No, pero eso es una generalización. ¿Cómo ¿Qué es la subversión y la sedición? ¿Qué es eso? La ruptura de la unidad de la unidad de España. Que todavía eso... La ruptura de la unidad de España. Lo de defender la posiciones... tú dices todavía no están criminalizadas las opiniones y en el Parlamento es en el sitio donde se defienden. Pero si han registrado una ley del referéndum. Pero ¿cómo no está criminalizada? Sí, pero todavía no está en la mesa. Está registrada. Está registrada. Pero eso no significa que sea un delito, eso. El problema en este país ahora resulta que es preguntar. Hombre, que esa propuesta... Porque no hay una declaración de independencia como tal. Hay una declaración de un llamamiento para consultar a la ciudadanía catalana. ¿Te parece poca declaración? Perdóname. Pero ¿cómo que para consultar a la ciudadanía catalana? Pero ¿cómo puedes decir que es una propuesta para solicitar... Que es un referéndum, que es una consulta. Pero vamos a ver, los referéndums en todos los países normales y civilizados se hacen de acuerdo a la legalidad. Y en Cataluña se está vulnerando constantemente la democracia, el Estado de Derecho y los derechos de todos aquellos catalanes que nos sentimos también españoles. Cataluña está dando ejemplo de lo que es hacer las cosas, intentar modificar una ley, intentar abrir... Cataluña
al Congreso de los Diputados y proponer una reforma constitucional. Cataluña es un ejemplo de lo que no tiene que ser un parlamento en una democracia. No, lo que no tiene que ser, Xavi, en eso estaremos los dos de acuerdo, es reivindicar la independencia, pegar tiros como ETA. En eso estamos de acuerdo. Si a ti no te gusta una ley, hay unos procedimientos para cambiar esa ley. Lo que tú no puedes hacer es decir, esta ley me gusta, la acepto. Esta no me gusta, no la acepto. Y no me gusta porque va en contra de mis principios ideológicos o de mi forma de pensar. Eso es propio de los dictadores. Eso es lo que ocurre en Venezuela con Maduro. Y ahí yo te tengo que decir, el Partido Popular no vamos a transigir. No se entiende, Beatriz, no se entiende si habláis a el Partido Popular no vamos a transigir lo más mínimo en que esta gente se salga con la suya de romper la nación española. Yo entiendo perfectamente tu punto de vista y es más, es coherente, porque vosotros entendéis que España es una única nación. ¿Lo entiendo? Y la Constitución también lo entiende, ¿eh? Y la Constitución lo entiende sobre todo. Que sí, España es una única nación con su Constitución, con sus leyes, con su sistema. Con su Constitución. Os entiendo y os respeto. Ahora bien, no habría conflicto si no hubiera otro punto de vista. Hay otro punto de vista que considera que para ellos, por razones que nos podríamos tirar muchísimos programas hablando de ellas, para otro tipo de personas, España no es su nación. La Constitución no es su norma suprema. El sistema jurídico español no es su sistema porque no se identifican con ello. Eso es así, es la proclamación y la demanda de un grupo de población que quieren saber cuántos son para iniciar una andadura a través de los canales democráticos. Personalmente, nacida en Madrid, criada en Castilla-La Mancha, entiendo, sobre todo como demócrata, que prefiero las vías del diálogo y de los procesos democráticos catalanes que la de los tiros y los zulos de ETA. Si tú como este tema le va a afectar a Pedro Altamirano, que está planteando, de hecho está sintiendo todo el rato, porque yo creo que es más o menos lo que él defiende para Andalucía, le voy a dar el turno. Apañados para los andaluces. Le voy a dar el turno a Xavi. Lo que creo que estaremos todos de acuerdo es en que el organismo máximo de interpretación constitucional, norma máxima, carta magna, en España es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional sobre esto falló en el 9N y dijo que esa consulta era inconstitucional y que había que prohibir no solo la consulta, sino los actos preparatorios. Pero Xavi, te voy a dar la partida y ya nos quedamos la palabra y ya nos quedamos nosotros con Pedro Altamirano con este tema. Vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que las personas que nos están viendo, los catalanes y el resto de españoles, pueden tener la tranquilidad y la total garantía que mientras gobierne el Partido Popular nadie va a convocar un referéndum para romper España, nadie va a convocar un referéndum para separar Cataluña del resto de España. Cualquier reivindicación es legítima, siempre y cuando esa reivindicación se ajuste al Estado de Derecho. Y en estos momentos a mí me duele profundamente cuando por parte de personas que teóricamente no son independentistas, no son separatistas, se dice que el proceso que se está viviendo en Cataluña es un proceso ejemplar de reivindicación de una democracia y de libertades. Lo digo porque en estos momentos en Cataluña, aquellos que somos catalanes y nos sentimos españoles, hay una clara voluntad de expulsarnos, ya no de la vida pública, sino incluso me atrevería a decir de la propia sociedad. Por tanto, yo lo que pediría es un poco de coherencia, de respeto y mensaje de garantía y tranquilidad absoluta, que no se saldrán con la suya. Xavi García Albiol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero que veamos, porque nosotros hemos hecho un chequeo, un pequeño sondeo en Andalucía. Y le hemos preguntado a la gente, ¿qué opina usted de esto de que Andalucía vaya después, conjuntamente, antes, no lo sé, pero que vaya en ese proceso separatista y acompañe a esa ruptura que están planteando los separatistas en Cataluña? Atención a lo que han contestado. Referéndum en Andalucía. Eso para los catalanes y poco más. Además, en Andalucía se sienten muy españoles, que es lo normal. Bueno, nunca se puede decir no a nada, ¿no? Pero no lo veo. No sé independencia en qué sentido, pero sí nuestra propia identidad. Todo lo que se asocia a Andalucía se asocia a España. O sea, eso es una falacia que se ha inventado muy iluminado más. Creo que no hay el sentimiento en Andalucía como ocurren en otras comunidades, pero creo que debiera de existir y debíamos de mirar un poco más por nosotros. Que yo no lo veo ni en gente de mi edad, ni en gente inferiores como mis hijas, como le digo. Don Pedro Altamirano, usted estaba asintiendo a la argumentación que estaba realizando Beatriz Alegón. Es decir, para usted, se lo pregunto literalmente, si un grupo de personas consideran que el Tribunal Constitucional no es su órgano máximo, que la Carta Magna, la Constitución, no la comparten, no consideran que les tenga que imponer a ellos, efectivamente, su autoridad, ¿que se lo pueden saltar? No. No. Es decir, ¿ustedes sí respetarían el mandato del Tribunal Constitucional? Vamos a ver, nosotros... ¿En la Asamblea Nacional Andaluza?
Nosotros, desde luego, los andaluces, que somos independentistas, nosotros somos independentistas, ¿de acuerdo? La diferencia más importante posiblemente con el proceso de Cataluña es que nosotros, desde luego, nuestra hipotética independencia sería de la ley a la ley. Y en esto Andalucía tiene una fuerza que posiblemente no tenga otros territorios, que son 61 diputados. Ojo, porque si mañana el Partido Nacionalista Andaluz, hipotéticamente, entra en el Parlamento español con 30 o 40 diputados, podría ser, ¿no?, por la cantidad de población que tenemos, las fuerzas democráticas del Estado cambiarían de forma sustancial. Entonces ustedes, por decirlo de alguna manera, plantean una especie de plan Ibarretxe, es decir, tramitarlo de forma legal. Nosotros queremos llegar a una independencia de Andalucía previo modificación de la Carta Magna, evidentemente, de la ley a la ley. Los cambios democráticos se hacen con democracia, ¿de acuerdo? Yo puedo aspirar a la independencia de Andalucía, pero que aspiro a la independencia de Andalucía, que podríamos estar de acuerdo o no, ¿de acuerdo? Porque eso es la democracia, pero sí desde la ley a la ley. ¿Y ustedes por qué quieren esa independencia? O sea, ¿por qué consideran ustedes que van a vivir mejor fuera de España? Bueno, ¿por qué consideran que no se sienten ustedes, no sé cómo decirlo, realizados de alguna manera dentro de España? Me he traído como 40 folios de explicación. No, pues no. Me le voy a pedir un poco menos de argumentación. No nos amenaces. No. Óscar López pinchó en el tercer argumento, no le voy a dejar a usted 40 folios. Palabrita de niño Jesús que no. No, lo que voy a decir que puedo... Un poquito de piedad. No, seré piadoso. No. Lo que voy a decir que motivos hay 500.000. Y le voy a poner uno, posiblemente el más importante. Los andaluces hemos pasado de 40 años de dictadura de Franco a 40 años de dictadura del PSOE. Nosotros hemos pasado de 40 años de un régimen de derechas a 40 años de un régimen socialista. Los andaluces no sabemos... ¿Quieres decir que es una dictadura? ¿El Partido Socialista es una dictadura? Andalucía es lo más cercano a una dictadura. Lo más cercano. No sabía yo. Lo más cercano. Hay que vivir en Andalucía para vivir lo que es aquello. Bueno. Entonces, en 40 años de socialismo, que ojo, porque yo me río cuando dicen que es que a la estabilidad del Estado se la han dado vascos y catalanes a cambio de dinero, yo digo que no. Que lo que le ha dado estabilidad al gobierno de España estos últimos 40 años han sido los 61 diputados andaluces. Que no son independentistas, amigo. Por cierto. Es que no son independentistas ninguno. Ni independentistas. Es que usted habla de unos señores que no son independentistas. Pero es que además son sordos, mudos y ciegos. Porque llegan soportando al Estado español a cambio de nada. Aquí se tramitan todas las leyes, aquí se modifica todo en el Estado español sin que se hable de Andalucía. Andalucía, después de 40 años... Después de 40 años... La historia constitucional de España después de 40 años, más de lo que se puede imaginar. Sí, durante 40 años, Andalucía sigue siendo la última de España. Paro, pobreza, desindustrialización. No. ¿Será porque son malos ustedes? Malos nosotros. ¿Será porque son ustedes malos gestionando? Nosotros gestionando mal. Andalucía es una de las grandes beneficiarias de un sistema de reparto de fondos territorial en el que la solidaridad es fundamental. O sea, en el mira, se me ha caído el mundo. De fondos de las comunidades más ricas a las más pobres. Y Andalucía ha sido una de las grandes beneficiarias de ese sistema solidario. ¿Usted sabe lo que aporta Andalucía al presupuesto general del Estado? ¿Cuál es el Producto Interior Bruto andaluz? Hay que saberlo. Pero usted me está diciendo que Andalucía no es beneficiaria de fondos. En el reparto de fondos Vamos a ver, usted va a venir con el discurso de Cifuentes diciendo que nos paga la sanidad los andaluces. No, porque yo soy una profunda creyente de esa solidaridad, no entre territorios, somos el tercer Producto Interior Bruto, somos el tercer Producto Interior Bruto. Si quitamos el boquete de Madrid, porque Madrid es un boquete de tragar dinero... Porque son muchas más provincias, también Castilla y León. No, mire usted. Usted nada más tiene que ver el mapa de España. Entre Cataluña, Andalucía y Madrid, se acabó. Ahí está más del 50% del Producto Interior Bruto. ¿Qué fracaso de Estado este que ha descentralizado, o sea, que ha llevado a España a que haya 3 focos importantes. El resto, si yo lo puedo Castilla, Aragón, pero todo es una ¿cree que despoblación. la solución a eso es la independencia? No, es la descentralización. Pues a lo mejor, pero a lo mejor es porque la gestión en ese pero ¿por qué llevamos 40 años sin mala? Atacar la reforma territorial que necesita España? ¿Por qué? ¿Por qué llevamos 40 años? La reforma territorial usted está en contra de la descentralización y entonces dice, pues venga, para arreglarlo, descentralización.
centralización absoluta. Claro. Vamos a separarnos y se acabó. ¿Por qué los vascos tienen el cupo y los andaluces no? A lo mejor es que a lo mejor hay que acabar con el cupo, que es una fuente de desigualdad. Leo declaraciones suyas. Usted ha dicho Andalucía está colonizada por Madrid y por Castilla. Madrid, fíjate. Ha dicho y se ha autodefinido como independentista andaluz desde que tengo uso de razón. Y leo algunos de los párrafos. En Andalucía, con la dictadura, no sabíamos ni lo que era Andalucía. Claro. Poco a poco empezamos a ver que esto no era lo que nos habían vendido y nos dimos cuenta que Andalucía era una nación y que llevábamos siglos de atraso, que estábamos colonizados por Castilla y por Madrid y que había que empezar a buscar soluciones. ¿La solución es la independencia? En estos momentos sí. ¿Y cuándo nació la nación andaluza? Pregunto. Uy, porque es que ya miro la historia y, en fin, que yo sepa, formaba parte del reino de Castilla. No se caiga en el agujero español. No, es que me caigo continuamente. Aquí me habéis hecho trampa. Manténgase en la silla. Oiga, usted, una de las cosas que ha dicho, hablando de la pregunta que le ha hecho Ana, es que la independencia andaluza nace en Tartesos, es decir, la edad de bronce. No, la independencia andaluza no nace en Tartesos. Usted dice la historia de Andalucía nace en Tartesos y antes de Tartesos, bastante antes de Tartesos. Pero ¿hasta dónde llega entonces su colonización andaluza? ¿Cómo con la colonización? Hasta Murcia, como dijo usted el otro día. ¿Cómo colonización andaluza? Sí, hombre, usted dijo aquí, llegó aquí. No, vamos a ver. Andalucía son administrativamente 8 provincias que somos. Y llegó a decir que llegó a decir que en su desideratum. No, desideratum ninguno. O sea, una cosa. Llegó hasta a decir que en su idea, en su plan, en su programa, como quiere llamarlo. O programa máximo. Vamos a la comparación. Programa máximo, incluso llegaban hasta Murcia. ¿Es mentira lo que usted está diciéndole? No, ¿qué va? O sea, los países andaluces. ¿Eso no es colonización? No. No. Colonización es invadir un país y... No, mire usted. Aquí hay una región de España, un país que se llama Andalucía, que son 8 provincias. Y eso es Andalucía. No, déjeme terminar. Usted no representa a nadie, hombre. 8 Andalucía. Pedro. ¿Se ha presentado algo usted alguna vez? Vamos a dejar responder, Pedro. Bueno, esta señora es diputado. Se va a llevar usted una sorpresa. ¿Sí? Me he presentado, dígame, ¿vale? Se va a llevar usted una sorpresa. Pues dígame la sorpresa. Vale. Es que es más importante Andalucía, ¿vale? Yo vengo aquí a hablar de Andalucía, no de Pedro Altamirano. Entonces, le voy a decir una cosa. Una nación es una cultura. Una cultura. Y cuando hacemos el repaso histórico de lo que es una nación, hay que ir de los orígenes hasta hoy. Porque una nación, lo que somos los andaluces, y si quiere usted, lo que somos los españoles, es la suma de todas las civilizaciones que han pasado por aquí. La suma de todas. No, los andaluces. Y ahí de la importancia que tiene Tartesos. Por cierto, le recomiendo un libro de un señor que fue ministro de Trabajo, de Manuel Pimentel, sobre Tartesos, que otro día me lo encontré en el homenaje de Blas Infante, y me dijo, no, es que eso que era un mito de Tartesos ha dejado su mito para ser una realidad. Tiene más importancia de que puede parecer. Entonces, la influencia de Tartesos sobre la península ibérica es determinante. Determinante. ¿Qué significa eso? Que los romanos y los visigodos y todo lo que ha pasado por aquí. Claro, naturalmente que sí. Claro. Entonces, ¿por qué? Y de ahí deduce usted que Andalucía tiene que ser independiente. No, sé que te gusta los con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Eso lo está diciendo usted. Si me permitís, eso lo está diciendo usted, yo no. Porque, vamos a ver, nos podemos remontar. Lo que es evidente es que del estado de autonomías que existe ahora mismo en España, existe una tremenda desigualdad entre las diferentes autonomías, una diferencia de trato aberrante, por poner un ejemplo. Para que a mí no me gusta la demagogia. El Partido Popular, por ponerte un ejemplo concreto, y además puedes buscar la noticia. Cuando se aprobó el estatuto o se presentó el Estatut de Cataluña, el Partido Popular recurrió ante el Constitucional 30 artículos, considerándolos inconstitucionales. 30 artículos que habían sido calcados literalmente del Estatuto de Andalucía, que en su momento no recurrió. No es verdad eso. Eso es cierto. Es que no es verdad. Eso es cierto y lo puedes ver, y ahora mismo, si quieres, hasta publicamos la foto. 30 artículos calcados. Es que no se hablaba Estoy diciendo simplemente que hay un trato desigual y que la realidad implica que la situación real a día de hoy en Producto Interior Bruto de cada autonomía, en desempleo, en servicios sanitarios, en administración de la justicia, es altamente desigual. Efectivamente, y yo estoy muy de acuerdo en que la mejor manera de gestionar los propios recursos, atendiendo a la diferencia, a la distinta idiosincrasia de cada territorio, porque es un hecho. Yo hoy vengo de Gijón, es que es totalmente y tangencialmente diferente. Comparar Asturias con Andalucía no tiene nada que ver ni culturalmente ni hablando en términos de agricultura. Y Texas con el estado de Iowa. De lo que estamos hablando, y creo que en esto vamos a estar bastante de acuerdo, es de una administración de un Estado federal. Mantenemos la unidad
de lo que consideramos que es la nación española, yo creo que sí. Este señor no habla de un Estado federal. Bueno, pregúntale. Está hablando de un Estado independiente. Pregúntale si él considera que puede ser el federalismo el siguiente paso en España. Pero ¿no os parece que el sistema de las comunidades autónomas que tenemos es muy parecido a un sistema federal? Todavía no le falta. Porque lo de las naciones independientes es confederal. Y de todas maneras... No se entiende si habláis a la vez, por favor. De lo que él se está quejando es de que la descentralización ha provocado un gobierno de 40 años del Partido Socialista. Es que me parece que lo estamos mezclando, que ha sido muy malo para Andalucía. Pésimo. Entonces, lo que queremos es que gobierne Andalucía el gobierno central y que acaben las comunidades autónomas. Porque si la descentralización ha sido mala para Andalucía, ¿por qué vamos a descentralizar más? Nos tendremos que ir al otro extremo. Es que, sinceramente, no comprendo su argumento. Pedro, de todas formas, le quiero hacer una pregunta con los datos en la mano, ¿no? Porque estaba mirando las balanzas fiscales, es decir, lo que se saca económicamente por estar dentro de España y lo que se paga por estar dentro de España. Dicho de una forma así un poco llana. Andalucía lidera la balanza fiscal, es decir, la que más obtiene por el hecho de estar en España, con un superávit de 6.154 millones de euros por año. Noticia parece que está muy perseguida, ¿no? Noticia 2. Andalucía y Cataluña, donde más ha invertido el Estado desde 2008. De hecho, la que más ha recibido es Andalucía, con 26.103 millones. Dicho esto, se han publicado en OK Diario que usted estaba en contacto con Gabriel Rufián, que usted había estado en contacto con Junqueras. ¿Usted está influido por ellos? Porque con los datos en la mano, la verdad que no parece que la solución para Andalucía sea salirse de quien le permite tener un superávit en la percepción de fondos, de quien le está invirtiendo. ¿Usted está actuando por interés exclusivamente suyo? ¿Usted está en contacto con el movimiento separatista en Cataluña? Don Pedro. Yo, de luego, niego la mayor. O sea, yo niego las cifras esas. ¿Los datos? Sí, porque, claro, están visto desde una postura con la fiscalidad que tenemos mirada de Madrid. Le pongo un ejemplo. Pero son datos estadísticos. No, pero le voy a poner un ejemplo. Es que a ver, le voy a contestar. Don Pedro. Le voy a contestar. El aeropuerto de Málaga, que en estos momentos sabemos cómo está. O sea, yo cuando venía para acá estaban saturadas las dos pistas, gracias a Dios, ¿no? Porque tenemos el turismo. ¿Dónde cotiza el aeropuerto de Málaga? ¿Cómo que dónde cotiza? ¿No? Sí, ¿dónde? AENA. ¿Dónde tiene el CIF? AENA, en Madrid, ¿verdad? Claro. O sea, su dinero viene para acá. AENA, pero... el puerto más importante del Mediterráneo, ¿cuál es? El de Algeciras. Pasa exactamente lo mismo. Todas las cadenas de hoteles tienen su CIF en Madrid. ¿Usted sabe lo que deja el turismo en Málaga? Señoras que limpian las camas, 2,50 € la hora. 2,50 € la hora. Y los camareros poniendo caña. Eso es lo que deja el turismo en Málaga. Cuando Málaga, a principios del 19... El puerto de Málaga es el segundo puerto más importante de España después de Barcelona. ¿Después de Valencia? ¿Y después de Valencia? No, después de Barcelona. ¿Y de Valencia? Un día contrastamos la fecha. Pero ahí también era España. Que ahí también era España. Evidentemente. ¿Lo bueno y lo malo se lo ha propiciado España? ¿Lo bueno y lo malo se lo ha propiciado España? Como lo bueno. Claro, los primeros altos hornos que se construyen de toda España son en Málaga. En el 19. Sí, pero por eso lo digo. Lo bueno y lo malo, tanto lo bueno como lo malo se lo ha propiciado España. ¿Cuándo empieza a fastidiarse el tema andaluz? A mediados del 19. Cuando empieza ya Madrid a descompensar. Madrid, no hablo de Madrid. Cuando hablo de Madrid hablo del gobierno. Cuando hablo de Madrid hablo del gobierno central. Madrid tiene unos ingresos extraordinarios como tiene cualquier capital de un Estado por el efecto capitalidad. ¿Usted sabe lo que nos va a costar a los andaluces pagarle a la Comunidad de Madrid las radiales? Porque eso no se habla, 5.000 millones. Pero, ¿de acuerdo? Y a los aragoneses... Carlos, vamos a dar juego al otro lado de la mesa. ¿No os parece un error? Beatriz. Con todos mis respetos, porque además yo estoy muy de acuerdo con la propuesta federalista, pero desde otra visión... el señor es federalista, hombre, que es independentista. Bueno, Carlos, es imposible dar paso al otro lado de la mesa si esta parte de la mesa sigue hablando. Ese es el problema que veo, que nos desviamos un poco de lo que son los temas de fondo. Y esto no es, para quien quiera ver un partido de fútbol, creo que puede cambiar de canal, con todos mis respetos. Me refiero, esto no es Madrid contra Andalucía, no, al contrario. Precisamente lo que yo querría es demostrar, de alguna forma, que existen vías de diálogo para entender las reclamaciones que no solamente este señor está haciendo, que tenemos que, como buenos patriotas que somos, porque yo soy patriota y soy federalista, a mí me gustaría una España en la que no hubiera semejantes diferencias entre un ciudadano andaluz y un ciudadano, por ejemplo, de Bilbao. Pues no lo creo. ¿Y cuál sería una manera eficaz? Pues sinceramente el federalismo. ¿Qué significa el federalismo? Una gestión más directa de lo que es de competencia de los propios territorios, sin tener que pasar continuamente Beatriz, filtros. Eso... Mira, perdóname, y yo creo que he sido respetuosa. Creo que no se trata de venir con la cartilla y decir, pues esto nos ha costado tanto, nosotros pagamos tanto. No, es simplemente decir cuál es nuestra situación. ¿Podríamos estar mejor todos?
Se nos va el dinero en muchas cuestiones que se duplican, triplican y cuestiones que realmente no revierten en el bienestar del ciudadano, sino que luego al final bienes que son gestión pública o deberían serlo para abaratar. Volvemos al tema de antes, se externalizan para que 4 por el camino se lleven la pasta, porque yo invito a nuestros telespectadores a que vean qué familiares y qué familias son las propietarias de las empresas fundamentales de servicios de seguridad, que son luego las que optan a esta seguridad en los aeropuertos. ¿A qué me refiero? Que yo defiendo lo público, defiendo lo estatal y defiendo la eficacia de que los territorios tengan su capacidad de autogestión. Pero Beatriz, estás hablando de un modelo federal, que yo se lo quiero preguntar a don Pedro Altamirano, lo digo porque estoy viendo una frase suya: el 4 de diciembre vamos a proclamar el gobierno de la nueva República de Andalucía. Sí. Eso no es un modelo federal. Te explico, que nos lo cuente él. Vamos a ver. ¿Qué es un Estado federal entonces? Pues entonces a lo mejor no sabemos lo que es un Estado federal. Un Estado federal es un Estado donde conviven distintos territorios que son naciones y se federan. El otro día eso es una confederación. La confederación es un paso intermedio para la federación. Podríamos discutir eso. ¿Al revés? No. Es que al revés. No, yo que no. Pero bueno, es discutible. Quiero contestarle. Nosotros lo que pretendemos con una República Andaluza es que desde la República Andaluza o la República Catalana, me da igual, decidamos de forma libre y sin presiones federarnos al Estado español. De forma libre. Según decidan los ciudadanos. O sea, que lo defendéis, de lo que defendéis es una federación. Claro. Vale. No la secesión, no la independencia absoluta. ¿Un Estado libre asociado? Pero es que ¿Sería ese el modelo? ¿Un Estado libre asociado? No, una federación, como está Estados Unidos o el Reino Unido. Pero vamos a ver, yo puedo preguntar una cosa. Le quiero preguntar una cosa. Dígame usted una vez. Sí. ¿Usted es independentista o federalista? Y es que para ser federalista tengo que ser independentista. No necesariamente. Pero es que no me vayáis a la discusión terminológica. Yo creo que él creo que está clara la posición. O sea, defiende una federación y piensa que el único camino es defender la independencia de Andalucía para llegar a ese camino. Pero eso no significa que eso lleve a independencia de Andalucía. De todas maneras, creo que en cualquiera de los casos, en estos momentos en Andalucía, los partidarios de la independencia son más bien escasos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y entonces, la opción del federalismo, es decir, la pertenencia al Estado español como una parte con las atribuciones y una nueva distribución territorial, pues sí que estaríais de acuerdo, se supone, con ella, ¿no? Por lo que, o sea, que estamos ante un problema un poco diferente, ¿no? De lo que es de Cataluña, ¿no? Lo que ha dicho Carlos es que ustedes pretenden proclamar la independencia el 4 de diciembre. No. Porque yo le he entendido que usted cuidado, ir porque de la ley a la ley. Lo hemos explicado ya 70 veces. Y se lo vuelvo a explicar. Nosotros lo que vamos a hacer el 4 de diciembre es crear un gobierno paralelo de la República. Te explico. Si me permites un segundo. Gobierno en la sombra. No, digamos, parecido a un gobierno. Tampoco, porque es muy breve. Es un ejercicio didáctico y un ejercicio sociológico. Vamos a demostrarle a los andaluces en vivo cómo gobierna la Junta de Andalucía y cómo gobernaría una república andaluza. Sí, exactamente. Vamos a ponerle a los andaluces la diferencia que hay. Cómo gobierna la Junta de Andalucía y cómo se gobernaría Andalucía desde una república. Es un estudio sociológico, político y ciudadano. Pero sin ninguna trascendencia legal o política. Evidentemente. Yo creo. Y después, usted ha dicho aquí al principio que quieren ir de la ley a la ley. Para que ustedes puedan promover una modificación de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Para eso, mucho antes tienen que tener esos diputados que ahora mismo no tienen. Tenemos el Partido Nacionalista Andaluz, que está enfocado hacia llevar esa fuerza política nacionalista andaluz al Parlamento. ¿Pero usted cree que hay ese sentimiento para obtener esa representación, para promover un cambio institucional en el Congreso? Quiero meter en la discusión también, ahora os devuelvo la palabra, al Partido Socialista, porque también está en una discusión, yo no sé si esta misma, yo no sé si cercana, pero Pachi López hoy volvía a sacar el tema de ¿qué es una nación? Eso tienen que decidir los madrileños, ¿no? Que es lo bueno del modelo federal, que reconoce la diversidad de este país, reconoce que hay territorios que tienen sentimientos de pertenencia sobre una realidad nacional y cada uno decidirá. Cada uno decidirá. ¿Por qué daba esta explicación? Doy los datos. El otro día el señor Franco hablaba de que... me está diciendo de redacción que lo tenemos. Vamos a recordarlo porque decía que Madrid también era nación. Atención.
Esto no es ni más ni menos que el proyecto nacional de Pedro Sánchez aplicado a Madrid. Ana Arbona sería una magnífica candidata a todo. Para mí sería una magnífica candidata también para la alcaldía de Madrid, por supuesto. Sería nación, Cataluña sería nación, Andalucía también podría ser nación. Y en medio de todo esto, atención, porque ha habido una frase, lo publicaba hoy el diario El País, y decía: el Partido Socialista debatirá y concretará su modelo territorial. Con lo cual puedes poner el titular del revés y dices, entonces no se había debatido y no se había concretado y se había anunciado ya. Os lanzo porque el Partido Socialista también está metido en este debate. Por un momento voy a ser castizo y voy a decir que lo del señor Franco es una coña. Sí. Es una broma. Es una broma que me imagino que hay que tomarla así. Lo que pasa es que si no estuviéramos rodeados de una serie de gente del Partido Socialista que está con esta mantra y esta bobada de la plurinacionalidad, a este señor no le haríamos ni puñetero caso. Ahora, lo que yo le quiero preguntar es otra cosa completamente diferente. Espera, pues antes de que le pregunte el otro, para añadir al tema del Partido Socialista, porque dábamos ayer la noticia, la repito, el alcalde socialista de Centelles se compromete con el referéndum ilegal y a ceder locales para la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre. Vamos a ver. Perdóname, Carlos. Usted habla de federalismo, y confusamente ha explicado un poco lo que es el federalismo, que no es así. Yo le voy a decir, dígame usted una sola competencia más que tenga el Estado de Baviera o el Estado de Iowa que de Andalucía. Dígame una. La económica, por ejemplo, ¿La económica? O la judicial. Impuestos estatales, impuestos federales, policía estatal, policía estatal, justicia. Usted sabe, mire, el Senado le puede dar. Me he empapado hoy precisamente porque sabía que íbamos a hablar de Estados Unidos. Para mí es un sistema bastante positivo. Ojalá tuviésemos en España la descentralización que tiene Estados Unidos. Ojalá. Pero si la tenemos toda. ¿Qué va? Pero si tenemos todos. Pero si tenemos todos. ¿A dónde van? Vamos a ver. ¿Qué va a ser? Hay policías autonómicas. Un senador de los Estados Unidos que un senador español. Por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser lo mismo un senador de Estado de Oklahoma de Texas que un senador de España? Mire, son iguales. Con una diferencia. Escúcheme, que se va a enterar. La diferencia es la siguiente. Es que un Estado, un senador norteamericano de cualquier Estado, de los 50 y pico, se representa a sí mismo y representa al Estado, no a su partido. Aquí, el sistema de partidos lo ha hecho de otra forma como lo ha hecho en toda Europa. Esto es así. Aquí, en España, Andalucía maneja fondos muchísimo más que los maneja, por ejemplo, la ciudad de Hamburgo, que es una ciudad independiente, para decirlo de alguna forma. Y es así, es decir, ustedes están confundidos. Ustedes no recuerdan históricamente que Andalucía ya tuvo esta filia nacionalista en tiempos de Rafael Escuredo. ¿Se acuerda? Bastante antes. De Rafael Escuredo. Hablo en la democracia. Hablo en la democracia, amigo. Hablo en la democracia. Hablo en la democracia. Rafael Escuredo, yo le pregunté una vez a Rafael Escuredo que cómo se definía él y dijo socialdemócrata nacionalista andaluz. Y todo eso ha ido descendiendo de una forma que ahora... Mire usted, en ninguna provincia de Andalucía van a obtener ustedes un resultado así, porque no, me parece que se lo van a tomar a broma, lo siento por ustedes. Última intervención sobre esto, porque quiero ir al tema de Venezuela y lo de Óscar Puente. Venga. No, pero adelante, Pedro. No, para eso tenemos una cosa que se llama, que es muy fácil, que es de cristal y que son las papeletas. Perfecto. Yo le emplazo a usted al 4 de diciembre en Málaga. Y después volvemos a hablar. ¿Va a haber el día 4? Día 4 de diciembre, el emplazo a usted, le invito a Málaga para que vea usted lo que va a ocurrir en Málaga. Muy bueno todo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Que va a haber un referéndum ahí también? No. Que vamos a poder empezar a contar andaluces en la calle pidiendo independencia. Pero vamos a ver, ¿cómo lo van a hacer ustedes? ¿Van a convocar una manifestación? Está convocada ya, claro. Se convoca todos los años. Usted ha dicho con una no le he dicho. Lo ha dicho, ¿no? Sí, le he dicho que hay una cosa que se llama urna donde se vota. Sí, evidente. Y en las próximas elecciones al Parlamento andaluz o al Parlamento nacional veremos cuántos votos se saca ahí. Y usted dice que son pocos, y yo le digo que el emplazo para el próximo 4 de diciembre en Málaga, que vamos a ver si son pocos o son muchos. Porque posiblemente le voy a decir una cosa. A la manifestación. A la manifestación. Le voy a explicar una cosa. Los andaluces somos muy pacientes. Muy pacientes. Somos un pueblo muy paciente por sabio y por tradición. Pero el día que revientan, el día sí, o como Trajano, o como Averroes, el día que revienta, revienta. A Andalucía se le intentó marginar en el 77 y de la noche a la mañana salieron 2,5 millones de andaluces a la calle pidiendo un referéndum y se celebró el 28 de febrero. Cuidado con los andaluces, porque los andaluces, ya lo dice Eduardo Reyes, que le mando un saludo, no avisan
los andaluces tenemos un día y daremos un susto democrático. Y ese susto democrático va a ser las próximas elecciones. No quiero que dejemos pasar la polémica que se ha montado, Beatriz, con el tema de Óscar Puente y lo que dijo sobre Venezuela. Óscar Puente, uno de los principales hombres en estos momentos en auge dentro del Partido Socialista, portavoz del Partido Socialista, y dijo que se estaba sobredimensionando el tema de Venezuela. Hoy ha habido reacciones por ambos lados. Bueno, vamos a ver las del Partido Popular con Pablo Casado, lo que dice, y luego Adriana Lastra, fíjense. Desde el Partido Popular queremos decir claramente que todas las fuerzas democráticas tenemos que seguir criticando lo que está pasando allí. Lo que no puede ser es que el Partido Socialista se esté podemizando en el tema de Venezuela, intentando decir, bueno, pues esto en el fondo es responsabilidad de todos, ¿no? De las víctimas y de los verdugos, de los jóvenes pacíficos que se manifiestan pidiendo democracia y de la policía de Maduro que los reprime a sangre y fuego, asesinando ya a más de 100. Adriana Lastra, desde el Partido Socialista, era, evidentemente, después de las palabras de Óscar Puente, menos contundente. Utiliza Venezuela como arma arrojadiza contra otros. Y a eso es a lo que se refería Óscar Puente. No a que al pueblo español no nos importe la crisis de Venezuela, no se refería a que esté sobredimensionado la situación de Venezuela, pero sí que hay un partido político en concreto que cada vez que tiene un problema ataca a los demás con Venezuela. Sino que sea una opinión personal del vocero del Partido Socialista y que el Partido Socialista tome cartas en el asunto y que, aunque ya lo han hecho, pero que tomen en carta en el asunto de una manera más directa, porque realmente los venezolanos nos sentimos ofendidos cuando tratan de minimizar la situación por la que atraviesa nuestra gente, nuestra familia. Nosotros no hablamos de un supuesto, nosotros hablamos de cosas reales. A mi asociación llegan correos a diario solicitando medicinas, solicitando comida, solicitando ayuda, buscando información, porque la gente está desesperada por la situación que hay en mi país. Yurani, muchísimas gracias por habernos atendido y un abrazo enorme. ¿Entendéis esta postura del Partido Socialista? No la entiendo, pero creo que más que una forma de justificar un acercamiento a Podemos es una forma de disculpar la vinculación. Decía Óscar Puente, es que se sobredimensiona el tema de Venezuela para vincularlo a Podemos. Yo creo que no se sobredimensiona. España tiene intereses económicos, políticos, hay españoles en Venezuela, hay venezolanos en España, es decir, que la atención está justificada solo por eso, pero también y sobre todo, aunque no tuviéramos esa vinculación, también por motivos de derechos humanos, por lo que está sufriendo allí la gente, que lo estamos viendo. Me parece que está justificado esa atención en cualquier país, pero también por Podemos. Yo creo... Porque Podemos ha estado monedero, ha estado asesorando al gobierno de Venezuela. Y conocemos documentos del CEPS, que era la fundación vinculada a Podemos, en la que se han hecho unas recomendaciones al gobierno de Venezuela, al gobierno chavista, para tratar a la oposición, para tratar de anular a la oposición. Y Podemos es un partido que aspira a gobernar España y es la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Saber lo que ha aconsejado Podemos en Venezuela y la vinculación que tiene con un régimen que está haciendo lo que está haciendo, claro que nos interesa. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista tiene alianzas con Podemos y obviamente esa vinculación de Podemos con el chavismo le puede molestar o le puede hacer daño, porque yo creo que ahí el Partido Socialista ha sido muy claro en decir que condena lo que está ocurriendo en Venezuela. Exacto. Pero Podemos no lo ha condenado. Podemos no lo ha condenado. A ver, lo digo porque a veces, claro, cuando se saca una cosa de contexto y no se entiende lo que se quiere decir, y entonces uno empieza a montar un castillo de arena, y es que estoy alucinando. Dime que se saca de contexto. Sí, lo que ha dicho Óscar Puente... ¿Está sobredimensionado el tema de Venezuela en España? Lo que ha dicho Óscar Puente literalmente es que la crisis de Venezuela es responsabilidad colectiva de los venezolanos. ¿Qué significa? Ha dicho algo más, ¿eh? Sí, no, pero a ver... ¿Qué significa esta afirmación? Esta afirmación es exactamente la misma que se dio de manera oficial desde las Naciones Unidas. No es verdad. Donde, sí, señor. No es verdad. Es que, de verdad, a mí no hay cosa que más me fastidie. O sea, yo puedo entender que una persona esté indocumentada, pero que un indocumentado niegue documentos oficiales publicados, entonces que me intente usted decir que no es verdad las declaraciones oficiales desde Naciones Unidas en las que se dice... ¿Qué es lo que ha dicho Naciones Unidas? Si usted deja hablar, sí, seguro que aprende algo, seguro, porque me demuestra que no se las ha leído. Vamos a dejar las alusiones personales. Lo que se ha dicho, efectivamente... Ilústreme.
será un placer. Lo que se ha dicho desde Naciones Unidas es que la situación de Venezuela es un conflicto en el país de Venezuela que no deberían permitirse ningún tipo de injerencia internacional y que debe ser la propia sociedad venezolana y sus instituciones las que lleguen a la resolución de este conflicto por vía democrática. Que no debe meterse ningún tipo de Estado externo al venezolano. Exactamente. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿La Asamblea de las Naciones Unidas? Eso ha sido el secretario de Seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ahora si quieres en un intermedio yo te lo enseño, lo lees tranquilamente y no hay problema. Y luego si quieres hasta se puede publicar. Ha dicho Óscar Puente que Óscar Puente. La frase que nosotros hemos sacado es la de que se ha sobredimensionado. Dentro de este contexto, que a él, y de hecho también creo que es obligado decir que en su propio Twitter ha denunciado públicamente la manipulación del diario El País, que ha titulado en portada una frase que él no ha dicho en ningún momento. Él ha dicho que le llama mucho la atención el uso que se está haciendo por parte de determinados medios de comunicación de España con una sobreexposición de la situación de Venezuela en comparación con la situación internacional de otros países, que le llama mucho la atención la manipulación también de determinadas informaciones. Simplemente quiero llamar la atención sobre el hecho de que el país lo ponía entre comillas. Es decir, que él ha se dicho ha saltado, y ha exigido... No, claro, es que no lo ha aceptado. Yo os invito a mirar el Twitter, él exige la rectificación Beatriz, del diario Carlos, tenemos que ir a publicidad. Volvemos y contesta Carlos. Nosotros no somos responsables de eso. Pero tratar de inflar ese incidente como si hubiese sido pues poco menos que el bombardeo de Pearl Harbor por los japoneses, me parece que es de una frivolidad, me parece que es de una irresponsabilidad. Eso sí que hace realmente daño al turismo. O sea, los medios de comunicación que tienen un determinado interés en hacer creer que aquí se está recreando un escenario que es un escenario que felizmente está superado. Pues también nos da lecciones Otegi. Pero vamos a la respuesta que tenía pendiente Carlos sobre el tema venezolano. Porque cuando hablamos de documentación vamos a hablar de documentación. Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, como Beatriz perfectamente sabe, y expresidente, perdón, el jefe de gobierno de Portugal, lo que ha dicho literalmente es lo siguiente: América Latina ha logrado librarse tanto de la intervención extranjera como del autoritarismo. A continuación ha dicho: ha pedido que gobierno y oposición retomen las negociaciones porque es la única solución política. Estas palabras, dice a continuación el señor Guterres, vienen a continuación de la denuncia que hizo la propia ONU sobre las torturas en Venezuela. Sobre las torturas en Venezuela. Sí, señora. Y sobre el excesivo uso de la fuerza de la policía y de las fuerzas de represión en Venezuela. Eso es lo que ha dicho las Naciones Unidas. La documentación vamos a cambiárnosla, intercambiar entre uno y otro. Lo que no se puede hacer es manejar. Vamos a ver, en un comunicado oficial de Naciones Unidas, vuelvo otra vez a lo mismo. Que aquí no hay ningún comunicado. Tú te estás leyendo una nota, sí lo hay, ese es el problema. El problema es que te precipitas. Pero ¿cómo que me precipito? Estás leyéndote, enséñame la fuente, te estás leyendo un comunicado de prensa. Estoy leyendo a la ONU. Estás leyendo un comunicado de prensa. A la ONU, no señor. Estás leyendo un comunicado. Estás en la sección, en todo caso, de prensa de Naciones Unidas. No te estás leyendo el comunicado oficial en el que, en este caso, el secretario general hace un repaso oficial. Estoy hablando de sus declaraciones. Vamos a ver, te estoy explicando el contexto. ¿Me estás negando que las Naciones Unidas ha denunciado las torturas en Venezuela? Vamos a ver. ¿Me lo estás negando, sí o no? No te voy a entrar en ese juego. ¿Pero cómo no vas a entrar en ese juego? ¿Sí o no? Te estoy diciendo. Dime sí o no. No te voy a entrar en ese juego porque no te voy a manejar. Porque no te conviene. Que no me conviene el qué. Pero vamos a decir que sí o que no. Vamos a relajar un poco el tema. Os recuerdo que el tema de discusión era esas declaraciones del Partido Socialista sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo reitero, en un comunicado oficial de Naciones Unidas, el secretario general lo que hace es, se dice overview, a los asuntos internacionales. Sí. En esa overview él habla de Corea del Norte, de un montón de países. Y también habla de Venezuela. Y respecto al tema de Venezuela, a petición de uno de los periodistas, le preguntan que cómo ve la situación, el conflicto, y esto estamos hablando del 8 de agosto, el conflicto, la situación del Estado de Venezuela. Y él responde en tres líneas en el comunicado oficial, no me interrumpas, te lo pido, por favor, dice, en el Estado de Venezuela debe ser el propio Estado el que llegue al abordaje de una solución democrática. Y en ese sentido habla Óscar Puente. Te pregunto literalmente, ¿es cierto o incierto que la Comisión... No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es imposible, ¿no?
¿Es cierto o incierto, es verdadero o falso que la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas ha denunciado las torturas en Venezuela? Como las ha denunciado las torturas. En todas partes. Claro que sí, que tiene que ver esto con lo de Óscar Puente. Gemma Mirón. Pero ¿cómo que tiene nada que ver? Vamos con las portadas. Vamos con las portadas, que hay noticias, hay interpretación también sobre el tema de lo que ha ocurrido en el Parlamento catalán. Cuéntanos, Gemma. Sí, pues vamos a empezar con la portada del País, si os parece, y habla pues de eso que decíamos, del desafío separatista. El separatismo busca la vía para escapar de la justicia y añade, el Parlamento retrasa la ley del referéndum a la espera de una salida que impida la reacción del gobierno. Carlos. Es decir, que la interpretación que está dando el País es que no habrían reculado en la tramitación de la ley de referéndum, sino que simplemente sería una cuestión estratégica para eludir la capacidad de reacción del aparato jurídico del Estado. Exactamente. La Razón también titula por ahí y dice, frenan la ley del 1 de octubre por el temor a la inhabilitación de Forcadell. Es decir, que directamente a lo que se estaría apuntando era que si hoy daban el paso, Pedro, ¿crees que esa era la posibilidad, que quedase literalmente inhabilitada la señora Forcadell? Bueno, lo ha dicho ella, ¿eh? Sí, sí, es que estamos 5 miembros de la mesa del Parlamento que estamos... Y es fácil recordar nuestros nombres, ¿no? Lo ha dicho ella. Bueno, yo estoy seguro de que el tema de que lo inhabiliten no es el problema. O sea, yo creo que estarían todos dispuestos a inhabilitarse con tal que se fuera el 1 de octubre. ¿Y pagar con el patrimonio también? A mí Eso me ya, parece que 600.000 euros, ¿eh? 600.000 euros es la de hecho, estoy convencido, y ojo, con una precisión personal, ¿no? Que los cambios que ha habido en el último gobierno de Puigdemont ha sido precisamente por eso, porque se está buscando gente con capacidad de endeudamiento. No, de endeudamiento. No, de compromiso con el proceso. De ir a comedores sociales por la patria. De compromiso. Y estamos muy comprometidos. Vamos a ver más portadas, porque creo que también hablan de esto y de otras cosas. De ABC, que también habla sobre este tema y dice, el soberanismo retrasa la ley del referéndum para calentar la diada. El Constitucional mantiene suspendida la vía express a la desconexión. Esa es la segunda causa, la otra interpretación. A mí me parece que lo que hace ABC es la interpretación absolutamente correcta de lo que está pasando. O sea, ¿lo sacarían justo antes de la diada o qué? El 5 o el 6. Claro, la diada es el 11, pero es que además para otra cosa. Bastante evidente, así aplazan... ¿no? En mi opinión, y la parece segunda bastante evidente. Y la segunda parte es que quieren evitar la inhabilitación de Forcadell. Claro. Bueno, yo creo que forma parte de todo el juego que hay, ¿no? Claro, por todos los lados. Cada uno juega sus fichas y, evidentemente, en Cataluña el Parlamento lo que quiere es intentar acercar lo máximo posible a la movilización del 11 de septiembre para que esa movilización insufle las posibilidades de que realmente lleguen al 1 de octubre, aunque sea sin referéndum, pero con fuerza y hasta para unas elecciones autonómicas permita a los partidos independentistas. Lo digo simplemente porque hoy a bote pronto algunas interpretaciones que han sacado los periódicos llegaban algunos, no sé si llamarlo a creerse o a dar la interpretación de es una reculada, no se atreven, han visto la presencia, el Consejo de Ministros extraordinario, no os lo creéis. Eso lo veremos después, en mi opinión, pero mientras estos tanto, quieren hacer la tensión se va a seguir manteniendo, obviamente, políticamente. Estamos muy de acuerdo hoy sí que hemos visto una cosa, y es que hasta ahora se han movido, o daba la impresión de que lo hacían unilateralmente. Quiero esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahora ya cada movimiento van a tener en cuenta o tienen en cuenta las consecuencias. Eso ya quieren presentarse, pero tú piensa una cosa. Retrasándolo al día 6 lo que quieran presentarse como víctimas. En plenas vacaciones, o sea, en plenas del mes de agosto, es decir, incluidos los independentistas que también se han ido de vacaciones. No creas. No creas. Sí, se han ido. Muchos se han ido también. Mira, lo que quiero decir es que realmente no tenía sentido hacer un desafío de ese tipo en estos momentos y propiciar una intervención del Tribunal Constitucional y del Gobierno. Lógicamente, hay que calentar el 11 de septiembre. Pues eso es una cosa evidente. Vamos a leer las consecuencias que vamos a pueden leer, tener sus actos. Miriam, la otra noticia, aunque le tengamos que dedicar menos porque se nos ha comido el tiempo el resto de temas, pero no quiero que no la comentemos. Portada de ABC, en la parte de abajo, cuéntanos. Sí, otro destacado que dice, la Audiencia Nacional permite los actos de homenaje a l'etarra Usabiaga. La explicación jurídica ha sido que no se puede prever el hecho de que se vaya a cometer delito, pero la cuestión es que estaban todas las víctimas reclamando que se prohibiesen y se quedan con las ganas. ¿Qué es historia? El señor Díaz Usabiaga, hijo de Guardia Civil, según todos los ministerios del interior de la democracia, ha sido siempre el jefe de ETA. Siempre el jefe de ETA. Bueno, eso nunca se ha demostrado judicialmente. Eso no solamente no se ha demostrado, sino que cuando fue encarcelado por ser el artífice... Era el dirigente del AP, ¿no? No hay forma.
Es que cuando fue el artífice del tema de Batasuna, de la legalización de Batasuna, él reconoció que tenía autoridad sobre Batasuna y sobre ETA. Tan así como te lo cuento. Fíjate. Bueno, pero también se hacen homenajes a Franco y hay fundaciones de ensalzamiento del franquismo que reciben pasta pública y aquí no les veo yo tan escandalizados a algunos. Con una diferencia, que ETA ha matado durante 40 y Franco años. Ha sido precisamente durante el franquismo el Estado que más asesinatos y genocidio ha tenido y que todavía no ha pasado por un tribunal. Casi comparado con Largo Caballero. No, creo que no. Me parece que sí. Eso no es lo que ponen los libros de historia. Los libros de historia y todavía me parece que tenemos muertos en las cunetas, ¿eh? No, es un poco exagerado, ¿no? ¿A favor de quién? Ah, a favor de Franco. No sé, es que... ¿Estás a favor de Franco? ¿Tú estás a favor? ¿Tú consideras que la dictadura franquista es equiparable a Largo Caballero? Los homenajes a Usabiaga, y hemos acabado hablando de Largo Caballero. El golpe de Estado del 34 lo da Largo Caballero. Si no os importa, el tema era precisamente que ha sido autorizado este homenaje. Además, los equipos jurídicos de las víctimas tienen la sensación de que puede abrir la puerta a otros homenajes. Nos podemos remontar a Tartesos, ya que Usabiaga no ha sido condenado en ningún caso por delitos de sangre y además en ningún caso ha sido condenado por lo que decía Carlos. ¿Cómo? En ningún momento. Pero, no ha sido condenado por ser dirigente. Por favor, que se nos ha acabado el tiempo de programa. Miriam, vamos a ver el resultado de esa pregunta que trasladamos a la audiencia. Vamos a cerrar el barómetro. La pregunta que les preguntábamos al principio del programa es si ustedes respaldan que el gobierno interactúe para frenar las huelgas en el aeropuerto. Un 75% de ustedes están de acuerdo, al otro 25% no les parece bien, Carlos. Que te he llamado Miriam, ¿no? Me he llamado Miriam, sí. Bueno, te cambia el nombre Yo te así. dejo, no te... Así rápido. Bueno, pues ese es el resultado de la pregunta que les trasladamos a todos. Sí que respaldan esas actuaciones, el 75%. Mañana estaremos aquí. Hasta entonces, muchísimas gracias a todos. Ya saben, hasta mañana. A levantar España.